No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Tiro, Bueno, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir eso. Claro, si él me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Y no una semana cualquiera, semana en la que el Barça ha ganado el primer título de la temporada. La Supercopa de España, la segunda consecutiva, la segunda ante el Madrid, una final emocionante, intensísima, incluso podríamos decir también con manos blancas, ya lo comentaremos, y un partido que ha dejado muchos detalles que hoy teníamos que comentar en un programa que viene y que arranca casi como un directo de los que hacíamos hace tiempo en Team Barça Podcast, que dejamos de hacer por lo que sea, porque nos gusta más el podcast, el audio. Y aquí estamos, para hablar de todo lo que ocurrió en Lleida, en esa final de la Supercopa de España, 3-2 para el Barça, doblete de Rafinha, partidazo de Jong, expulsión también del holandés. En fin, tuvo de todo el partido, nada más acabar. Aquí estamos, delante del micrófono, para llevaros este contenido que espero que os guste y para arrancarlo como merece. Por aquí tengo mucha gente hoy. Es lo que ocurre cuando gana el Barça un título, que la gente sí quiere hablar. Y por aquí tengo al señor Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, yo gane o pierda estoy aquí, pero sé, hoy con más felicidad, más contento, más grande, más gordo aún estoy. Bueno, Tony, ahora arrancaremos con el tema del partido porque hay mucho de lo que hablar, pero así de primeras, la sensación en caliente porque acabamos de ver el partido. ¿Qué te dice esta Supercopa ganada por el Barça? La Supercopa a mí me dice que hemos ganado con el planteamiento que tenía Hansi Flick en la cabeza y intentando desarbolar a un equipo pequeño como es el que como el planteamiento que ha hecho Xabi Alonso, de equipo absolutamente pequeño, a pesar que nos han hecho sufrir. Pero bueno, hay un punto de... Yo creo que lo más interesante de todo esto es que hay un punto de madurez en el equipo que se ha vuelto a demostrar. Y aún tienen que aprender mucho más. Es decir, aún hoy era un partido para meterle 5 al Madrid. Realmente era un partido por el nivel que tiene el equipo y por el pie que tiene el equipo y por cómo venía el Madrid, era para meterle 5. Y este aviso, aún ganando el título, te explica muy bien lo que tiene que hacer bien y lo que tiene que dejar de hacer mal el equipo. Me gusta ese resumen de Tony. El Barça creo que son 10 victorias consecutivas desde que perdió contra el Chelsea, si no me equivoco, me lo mirarán por aquí los compañeros seguro. Es que la sensación es, como dice Tony, de madurez, un Barça que después de perder contra el Chelsea, y lo decía Hansi Flick al acabar el partido, lo haremos mucho mejor, este equipo va a mejorar, este equipo va a crecer, y bueno, de hecho ha crecido. ¿Y de qué manera? Terminando con este título, este crecimiento desde el partido contra el Chelsea, porque lo que viene ahora esperemos que sea incluso mucho mejor. Por aquí tenemos también, además de Tony Martínez, que nunca falla, al señor que hacía tiempo que no veía, y le digo feliz año, al señor Juan Carlos Blaugrana. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Querido Radio Escuchas, que hace mucho que no decía eso por aquí, la verdad. Feliz año, no había estado por aquí desde el año pasado. Ahora sí que no me había aparecido por el podcast. Muy contento, a mí me tocó en un horario mejor para ver el partido, ¿no? 1 de la tarde, un poquito muy más bien, a gusto que ustedes. Pero la verdad es que el resumen que me deja el partido es, por un momento no sabía si era Xabi Alonso o Bordalás el que estaba en el lado contrario, ¿no? En el área técnica. Y la verdad es que
el Barça solamente se le fue el partido, si acaso unos 20 minutos sumando el final de la primera parte y el principio de la segunda. Lo demás, un poquito de manos blancas, que ya lo mencionaste, Juanma. Un poquito, es como una mezcla, ¿no? Un poquito de por aquí, un poquito por allá. Esos cuates reviven con cualquier toque de sal. Y la realidad es que al final, incluso con uno menos, nos llevamos el título. Y nosotros sí sabemos ganar, porque ya lo pudimos ver al final del partido, ¿no? Nosotros sí sabemos ganar, porque como estamos muy acostumbrados a ganar muchas veces, sí estamos acostumbrados a hacerlo bien, ¿no? A demostrar deportivismo. Y, bueno, me quedo bastante contento con esta victoria, la verdad, Juan. Pues yo me alegro de que se alegre también Juan Carlos con esta victoria. Y además de Juan Carlos, desde México, desde Portugal, tenemos al señor, creo que Portugal, a lo mejor me equivoco en la ubicación, al señor Gus Pereira. Gus, ¿cómo estamos? Feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año, feliz cumpleaños, todo. Bien, feliz. Hacía tiempo que no me sentaba realmente a ver un partido tranquilo, sin pensar en nada más, con mi roncito que no puede faltar. Y ha sido bueno. Sabes que me encanta, a veces cambio y consigo ver la señal de España, pero siempre me gusta cuando juega el Madrid verlo de Portugal, porque aquí son muy del Madrid. Espera, Gus. ¿Qué estás tomando ron, dices? Sí. Espérate que te lo sirvo, ¿no? Ay. Oh, qué rico. Ahora, proceda. Ron blanco frío, ¿eh? Lo metes al refrigerador, te lo sirves frío, maravilloso. Muy bueno. Lo decía, me encanta ver los partidos del Madrid en Portugal porque aquí es muy madridista todo el mundo por lo de Ronaldo, ¿no? Y cada vez que tienen que hablar mucho los comentadores quiere decir que algo bien no está haciendo el Madrid. Excusas, que, ay, mira, no tienen las completas figuras todas, no pueden hacer el planteamiento táctico que usualmente hacen, lo que decía más o menos Juan Carlos, ¿no? Y que es un equipo completamente extraño, ¿no? De la forma de jugar también, pero también estoy de acuerdo con Tony de que era esto, había que meterle 5 goles tranquilamente. De todos los partidos del Barça, para ser un poco crítico, es el menos vistoso que recuerdo, pero a la final se logra lo que se tiene que lograr. Tampoco podemos permitir 2 goles en tiempo compensatorio de la forma que se permitió, pero lo importante es eso, ganar como se pueda. Rafinha está en un momento espectacular, no me canso de decirlo, pero muchos pareciera que rezaran que haya sido solo de una sola temporada y no, después de la lesión ha venido con sus números bien hechos y sobre todo está disfrutando del fútbol. Se notó al inicio que tenía un problema emocional, lo veo yo así, ¿no? Después de volver de la baja que tenía, y yo creo que lo ha hecho bastante bien. Yo creo que él es el motor del equipo. Y solo para destacar lo último, por la deportividad que decía Juan Carlos también, de cómo Rashford fue al banquillo del Madrid a saludarlos a todos y a felicitarlos. Yo creo que es algo que se tiene que hacer siempre y demostrar que estamos a un nivel futbolístico superior y también de deportividad superior. Eso justamente... Yo creo que ahí Xabi Alonso y Hansi Flick tienen mucho que decir respecto a eso, porque en realidad son 2 caballeros. No podía ser de otra forma y es verdad que se agradece que en un clásico tan... Bueno, que además ha habido tanta tensión, acaben los 2 equipos así, en el banquillo. O sea, que bueno, muy bien. Esto de caballero, alguno te dirá que en la época de Mourinho, Xabi Alonso a lo mejor tan caballero no era. Y no es porque no piense yo que como entrenador es un tipo que ha hecho cosas muy bien. Sí lo es. A nivel de comportamiento. En el Leverkusen yo lo he seguido mucho, como bien sabéis. Pero bueno, yo este Madrid... Se parece mucho a ese mouriñismo 2.0 que decíamos que a lo mejor podía ser el Madrid de Xabi Alonso. A lo futbolístico me refiero sobre todo. Después en comportamientos de algunos jugadores, bueno, han faltado los Rüdiger de compañía que ensucian bastante todo, pero Alonso, vale, te lo compro que hoy ha estado bien, pero que ha sido un discípulo junto con Arbeloa de los digamos, el brazo armado, ¿no? Del mouriñismo sobre el terreno de juego. Pero nos centramos en el Barça y me gusta eso que comentáis todos, del gesto final, ¿no? Y yo lo decía a la gente de Club TVP, el canal que tenemos en WhatsApp, los mecenas premium de Club TVP, los más locos de Club TVP en Patreon. Yo les decía que cuando acabe el partido, si se gana, que haya esto mismo que ha ocurrido, que no haya el pique, que no se busque a Carvajal por aquello que ocurrió en el Bernabéu, que tengamos ese nivel, ¿no? Ese señorío que siempre ha profesado el Real Madrid, que lo tuviera el Barça, ¿no? Que se centrara en celebrar con ellos mismos y que se olvidaran del Real Madrid. Creo que es la mejor señal, porque eso creo que incluso duele más todavía. Cuando ganas y no te vas directamente al rival, sino que celebras contigo mismo,
como que olvidas que ha habido un rival delante, te da igual cómo pueda estar o no. No te alegras por la derrota del rival, sino que te alegras por ti mismo. Y yo creo que eso es una buena señal. Pero volviendo al fútbol y empezando por el principio, un Barça que yo creo que ha estado mejor en la primera parte que en la segunda, no sé si me lo compraréis esto, que ha tenido el dominio territorial del partido en los primeros 45 minutos, el Madrid muy metido atrás, había porcentajes de posesión de un 74-26 o casi 80%, un Madrid a la contra como siempre, con un Vinicius que ha estado increíble, que si hubiera que nominar al jugador del partido posiblemente sería el brasileño y no ninguno del Barça, porque ha estado que era balón constantemente a Vinicius, como la jugada de baloncesto cuando tiene un jugador en la mano caliente que lo buscan continuamente a él, pues eso ha sido Vinicius en el Real Madrid, le salía continuamente todo, el golazo que marca la primera parte es increíble, si lo marca Lamine, bueno, aquí nos tiramos de los pelos quien tenga pelo, pero creo que futbolísticamente hablando, el Barça la primera parte ha sido muy superior, ha tenido el control, cuando en la segunda parte se le ha ido el control del juego, no ha tenido momentos de posesión larga, sino que ha sido un juego muy interrumpido también porque el Madrid ha buscado que fuera así. He sentido ese nerviosismo que a mí no me gusta sentir cuando veo al Barça porque me he vuelto muy racional viendo el fútbol, pero esos momentos en los que digo, no me gusta lo que estoy viendo. Pero bueno, así llegó el 3-2 y acaba ganando el partido. Pero volviendo al principio, Tony, ¿me compras eso de que la primera parte es mejor que la segunda en el Barça? Sí, y si te fijas, tiene mucho que ver que Lamine Yamal se ha conectado 25 minutos al partido, nada más. Solo se ha conectado 25 minutos y han sido los mejores 25 minutos del equipo, de todo el equipo. Cuando el balón ha pasado por Lamine Yamal, sobre todo en la primera parte, y ha conseguido desbordar a Carreras, que también ha hecho un partido fantástico, ojo, hay que decirlo también, es que al final tenemos un rival delante y un rival muy potente. Pero cuando Lamine Yamal ha estado bien, es cuando el Barça se ha llegado a conectar, porque Pedri ha hecho un partido fantástico, pero no ha sido esa brújula que en otros momentos, bueno, pues sí que lleva el peso del equipo. La primera parte es verdad que ha sido mejor, la segunda parte el Barça no ha arrancado bien, no ha arrancado los primeros 15-20 minutos, el Barça ha perdido incluso la posesión del balón, hasta que, bueno, ha salido Ferran. Yo creo que también los cambios de Hansi Flick han sido muy interesantes, Ferran y Dani Olmo le han dado otro ritmo y otra consistencia al centro del campo del Barça. Antes de que Juan Carlos y Gus digan lo que piensan de la primera parte, sobre todo, estaba por aquí viendo porque busco la rueda de prensa de Hansi Flick, porque estamos, como ya he dicho antes, grabando esto nada más acabar el partido. No la encuentro, pero sí veo un montón de canales en YouTube emitiendo, reaccionando después del partido, todo el mundo haciendo lo mismo, y me encanta que seamos aquellos que no hacen lo mismo que todos, sino que nos ponemos aquí. Yo estoy ahora mismo, por si queréis más contexto, audiencia, sentado en el cuarto baño de un hotel, y estamos grabando esto sin que nadie nos vea, entre nosotros, con la tranquilidad del podcast, con una victoria que nos alegra un mogollón, porque empezar enero ganando un título es maravilloso, y si es al Real Madrid todavía más. Ese punto de inflexión que podríamos decir que fue el partido contra el Atlético de Madrid la pasada temporada, pero que se confirma con la Supercopa ganada al Real Madrid, con ese partidazo, ese 5-2 que también se dio en Arabia. A partir de ahí fue un torbellino el Barça y gana lo que gana. Pero este año ha vuelto a ser el punto de inflexión otra vez la Supercopa. ¿Quién lo diría? Una competición que era antaño a doble partido y en agosto, y que yo, y sigo siendo crítico, lo de mandarla a Arabia no me gusta nada, pero es que se ha convertido en un partido que cae como cae en enero, en el comienzo de año, en mitad de temporada, y es un punto de inflexión casi diríamos total, porque el que gana sale muy reforzado y el que pierde, aunque seguramente desde Madrid alguno intentará llevar el discurso a que salen reforzados, a que ha competido, ha quedado la cara, que no ha merecido perder, etcétera, etcétera. Pero quien gana es el Barça y ya es un título, y a partir de ahí solamente se puede, espero, ir a mejor. Pero bueno, Juan Carlos, sobre el tema de la primera parte, lo futbolístico, la segunda, ¿has tenido ese nerviosismo que yo decía antes que tuve yo en la segunda parte, viendo cómo transcurría el partido, que no teníamos el control de la pelota? ¿O estabas tranquilo pensando en que este Barça de Hansi Flick tiene ya tantas pieles que incluso en un momento complicado sabes que va a competir y no se va a ir del partido? ¿Tú cómo lo veías? Yo la verdad es que estaba tranquilo hasta el 2-2 de la primera parte, porque me di cuenta que el Madrid con muy poquito genera mucho, o sea, en cuanto a goles, no en cuanto a fútbol, pero sí en cuanto a goles. Pero si hablamos estrictamente del desarrollo del juego de los primeros 40, 45 minutos, yo creo que es el camino del equipo para lo que resta de temporada, para partidos importantes. Y escucha ahí lo que te digo, Juanma, yo creo que no hemos tocado el techo del equipo aún de lo que dijo Flick hace 10 partidos. Sí, sí. Estamos llegando. Yo creo que lo que pasa es que aún no lo logra mantener tanto en el tiempo. De hecho, empezando la segunda parte,
Por eso yo pedía los cambios desde el 55, Flick creo que los hizo 10 minutos después, pero el equipo no está todavía preparado, aunque se tomó las vacaciones de diciembre, que no me acuerdo si es una semana, 10 días, algo así, no están todavía listos para soportar más de 60 minutos el rendimiento que obviamente tú ya lo has dicho muchas veces en el podcast, Flick y su juego te requiere, el estar al 200%. Y yo creo que a diferencia de la temporada pasada, llegamos en este punto alto casi ahorita. Entonces no sé si esto es bueno, porque eso quiere decir que el chicle lo podemos estirar más hasta que llegamos a marzo, abril. El tener este rendimiento que llegue el pico en febrero, empezando marzo, y lo logres mantener un mes y medio, que es lo que te requiere para estar vivo en todas las competiciones. Esa es mi sensación. Y sí, creo que los cambios estuvieron muy atinados. Yo pensé que empezando la segunda parte iba a sacar a Fermín. Esa es mi sensación. Tenía que meter a Olmo. Después, bueno, yo creo que vio también el tema claro de Lewandowski por el tema de la presión desde el inicio, que pues, sí te da Ferran y no te da ya el polaco por su edad. Pero la realidad es que, como dijo Gus, el motor es Rafinha. Y hay que empezar a hablar que Lamine, no sé si sea por temas de lesión, porque aún no sé cómo esté su pubis, ¿no? Porque tenía ahí temas todavía, ya no se ha hablado mucho, pero igual y todavía tiene molestias. No logra tener una consistencia en el juego y en el juego tuvo muchas malas decisiones, cosa que no estamos acostumbrados a Lamine. Tiene 18 años, yo lo entiendo, pero no sé si sea por sus molestias, por su desesperación. Al equipo lo sentía ansioso, porque si no, yo creo que en la primera parte, como mencionan todos, metemos 4, pero están ansiosos. No sé si es por este miedo de que nos acababan de ganar en el Bernabéu, no sé qué fue, pero bueno, esas son mis sensaciones de lo que fue prácticamente la primera parte y el inicio de la segunda. Antes de que Gus dé su opinión sobre el tema de Lamine, yo dije también en el grupo que tenemos, es que repito mucho lo del grupo, pero bueno, ya de paso también animo a la gente, si se quiere animar a apoyar Team Barça en Patreon, en Club TDP, tiene la opción de tener ese grupo, estar en ese grupo de WhatsApp y ahí escuchar y ver todo lo que se dice mucho. Y yo comentaba que la primera parte me gustó mucho Lamine. Creo que Lamine, a pesar de lo que comenta la Juan Carlos, de la toma de decisiones, que no suele ser su parte más débil, porque toma siempre muy buenas decisiones, pero es que lo intenta tanto Lamine, no tenía el punto de finura, porque también juegan con más espacios Vinicius. Vinicius al final tiene también, cuando recibe la pelota Vinicius, en el partido de hoy es el ejemplo más claro, tiene mucho espacio por delante para correr, tiene prácticamente un mano a mano con Koundé, mano a mano con Cubarsí. Sí, el gol es un golazo en el que se da entre dos jugadores que yo creo que se puede defender mejor por parte del Barça, pero Lamine cada vez que recibía la pelota era carreras que además lo ha defendido muy bien ya en 2 partidos, contra el partido de la primera vuelta y Rodrigo en la ayuda, y si me apuras, el centrocampista de turno que esté al lado. Nunca está en un mano a mano, digamos, liberado. Y aún así, aparte de que lo intenta siempre, le salga o no, ha tenido detalles de calidad. Hay un pase a Rafinha, no lo olvidemos. Antes del gol de Rafinha, el primero, se queda solo Rafinha mano a mano, que la tira desviada, pero es un pase que solamente puede hacerlo un jugador como Lamine Yamal. Es un pase de primeras, desde lejísimos, con pierna izquierda al espacio, que es espectacular. Y por eso mismamente creo que Lamine, con todas sus virtudes y todos sus defectos, que los tiene porque es normal, porque es un chico de 18 años, es un talento inmenso. Y por tanto creo que en partidos como hoy, comprándolo en parte lo que dice Juan Carlos, de que sí que puede fallar, también ha fallado Eric García en el primer gol del Real Madrid, una entrega en la que incluso él roba la pelota, pero falla un pase fácil en campo del Real Madrid y monta la contra del Madrid y es el gol de Vinicius. Todo el mundo falla, pero a mí dame jugadores que lo intenten siempre. Y Lamine es que lo intenta siempre, continuamente, y es un dolor de cabeza para cualquier equipo. Le salga el día o no. El día que está inspirado, como al Inter de Milán, que es el partido que todo el mundo recuerda, pues entonces tenemos un jugador que es para eso, para ser segundo en el Balón de Oro. Y eso llegará, porque lo del Inter fue en el mes de mayo, estamos en enero. Yo tengo esperanza de que ese rendimiento que dice Juan Carlos, de que va a ir incluso a más, que lo compro también, lo vayamos a ver. Gus, se han dicho muchas cosas, como suele ser habitual siempre en el comienzo del programa. Si te parece, Gus, para dejar a la gente con ganas de la opinión de Gus, hagamos un pequeño paréntesis y metamos un poquito de femenino. Porque sí, en esta jornada, en este fin de semana que estamos terminando, el femenino arrancó el año. ¿Y de qué manera? La tiene Claudia Pina dentro del área, balón para Alexia. Team Barça.
Bueno, pues abrimos este paréntesis aquí en medio de la Supercopa masculina de fútbol, sin saber, y me gusta ser honesto con vosotros, lo que ha ocurrido en el partido en Arabia, porque estamos grabando esto antes, pero había que hacer zona mixta en este programa porque empezó la temporada, digamos, en este nuevo año para el Barça femenino de Pera Romeu. ¿Y de qué manera? Un 12-1 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, no el Real Madrid Club de Fútbol, con protagonismo de jugadoras muy jóvenes, con muchos cambios, rotaciones, con 4 goles de Eva Payor, 7 primera parte, 5 segunda, en fin, un partidazo del equipo femenino que queríamos comentarlo brevemente, aunque sea. No está por aquí Alba Mosquera, pero sí el señor Raúl Martín, al cual de momento no habíamos saludado en el año nuevo. Así que, Raúl, ¿cómo estamos? ¡Feliz año! ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos, feliz año. Oye, pues espero que estemos celebrando ahora mismo la Supercopa del equipo masculino y muy contento de volver a ver al equipo femenino. Llevábamos prácticamente 20 días sin verlas desde aquel partido de Copa de la Reina frente al Alavés, justamente el día antes de la lotería. Así que teníamos ganas de verlas y han vuelto a máximo nivel, ¿no? Como bien decías, Juanma, un partido con mucha rotación y un partido en el que yo creo que la palabra que define es el hambre, ¿no? No se ha frenado, no se ha parado. Yo te reconocía a ti en privado, Juanma, que había visto la primera parte y por razones obvias había dejado de ver la segunda parte, que he visto luego un resumen extendido, pero es que, Juanma, es que a la primera parte ya nos fuimos con una diferencia de 7-0. Entonces la segunda parte ya se ponía un pelín cuesta arriba de ser interesante. Pero muchas cosas interesantes en el partido y sobre todo nombres propios a destacar de los que ahora hablaremos. Sí, muchos nombres propios porque para empezar el 11 del Barça, si uno echa un vistazo a cómo afrontó el partido ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, es que digamos, Raúl, que titulares de una hipotética final de la Champions habría a lo mejor sobre el campo 3, si contamos a Alexia, Payor y a lo mejor Paredes, el resto las menos habituales. Sí, tal y como lo dices, Juanma, yo veo solo esos 3 nombres propios como titulares en este 11 ideal, pero es que tenemos a jugadoras que están jugando a un nivel altísimo. El inicio de temporada de Smey Bruce es muy alto, la irrupción de Serra Jordi, la irrupción de Carla Julia, Kika, que siempre da un nivel altísimo cuando las lesiones la respetan, el potencial de Sydney, la también aparición de Aisha Cámara. Entonces es cierto que no son jugadoras que esperamos ver en un 11 tipo del Barça, pero son jugadoras que, debido a las oportunidades que están teniendo, por lo corta que es la plantilla, por las lesiones que están azotando al femenino, están empezando a tener minutos de manera continuada y están rindiendo a un nivel alto. Si a eso le sumas a jugadoras más veteranas como las que decías, no solo la propia Putellas o la propia Irene Paredes, sino Marta Torrejón, que siempre que sale cumple. Es cierto que no va a ser nunca un top 10 Balón de Oro, pero es que Marta Torrejón es un ejemplo de lo que es ser una capitana, aunque sea segunda capitana, de lo que es ser una veterana, de lo que es entender que ya no está en su mejor momento, pero que cuando se la necesita rinde a un nivel correcto, incluso alto, como en partidos como el de ayer. Y Raúl, de un 12-1, si una jugadora ha marcado 4 goles, es muy difícil no quedarse por ella, ¿no? Con Eva Payor, que marcó 4 goles, como digo, pero es que ha habido una protagonista que se está hablando mucho de ella, que llegó en verano del Español, ¿ves? Si no me corriges, o el Español, donde no tenía protagonismo, y que está haciendo unos últimos partidos espectaculares, como es Carla Julia, que me has dicho además internamente palabras muy potentes sobre ella, ¿eh? Sí, Juanma, completamente correcto. Carla Julia está destacando de una manera que yo personalmente no veía desde la irrupción de Bruna antes de que la azotaran las lesiones, ¿no? Es una jugadora interesantísima, es un perfil que no solemos tener en la Masía, que no solemos trabajar muchísimo, con un 1 contra 1 que es prácticamente letal, llegando a línea de fondo, maneja bien las dos piernas. Yo aún no la he visto mucho en el otro perfil, pero por la derecha es letal. Y a esto, Juanma, se acopla algo que no depende tanto de ella, sino de las circunstancias que rodean al equipo, que es que Caroline Graham Hansen, pese a seguir siendo una jugadora importantísima en nuestro equipo, cada vez va teniendo más edad, ¿no? Y los años no pasan por absolutamente nadie. Entonces se empieza ya a vislumbrar que la potencial decadencia, y ojalá que esto no ocurra, de Caroline Graham Hansen, o la cantidad de años que lleva ya en Can Barça y que a lo mejor quiera volver a su país natal o quiera buscar nuevos retos en Estados Unidos, por ejemplo, pueden acoplarse muy bien con la irrupción de una jugadora como Carla Julia, que es cierto que este año no la podemos exigir ningún tipo de responsabilidad, pero que empieza a demostrar que tiene el potencial para que de aquí a
la temporada que viene, o sobre todo 2 temporadas desde esta, sea una referente para el equipo y sea una jugadora a la que confiar en partidos grandes y a la que exigir que en esas, bueno, pues en esos partidos contra el Madrid, contra el Atlético de Madrid, contra el Athletic Club de Bilbao, en esas potenciales semifinales de Champions o finales de Copa de la Reina, sea una jugadora determinante. Entonces, se alinea muy bien la transición de 2 jugadoras que ocupan el mismo espacio en el campo. Hemos dicho Carla Julia, no sé si en catalán, si alguno nos escucha, nos corregirá seguro, sería Carla Julia, ¿no, Raúl? No Carla Julia. Posiblemente. Carla Julia, que además, Juanma, reconozco que estoy con el trabalenguas porque no será la primera vez que la llame Clara Julia y Carla Serra Jordi. Estoy con las 2 jugadoras que ando con trabalenguas, así que entono el mea culpa y sí, es Carla Julia. De descarte del español a prácticamente élite europea en el Barça, 12-1, ¿eh? Es un marcador tremendo como aquel de España ante Malta, el que ha hecho el Barça en este inicio de año, y en esta zona mixta, un poco así pillada de prisa y corriendo, Raúl, los puntos también tenemos que darlos así rápidamente antes de meterlos del masculino. Damos los del femenino, un repaso general de cómo está la clasificación, pero en este partido en concreto, si marca 4 goles Eva Payor y no está la primera, porque creo que no le diste los 5 puntos a ella, se lo has dado a Carla Julia. Es así, es correcto, y esto está consensuado con la compañera Alba. Los 5 van para Carla Julia. Creemos que su partido y su irrupción es tremendamente letal. Obviamente los 3 puntos van para Eva Payor, que no solo es que marque 4 goles, sino que marca los 2 primeros del partido, que son, en términos futbolísticos, los que abren la lata. Y nos quedamos con el partido de Sydney, de la Suiza, que creemos que no solo con 2 goles, sino con una buena actuación y que la puede dar mucha confianza para postularse para ser la sustituta de Aitana Bonmatí en estos meses en los que la Balón de Oro va a estar de baja, ¿no? Sabemos que ahí va a haber una competición exigente porque también tenemos la baja de Patrick Guijarro de larga duración y hay ciertos nombres como es la propia Serra Jordi, como es Laia Alexandri, como es la propia Pina que puede jugar por dentro, o como es Sydney o Kika Nazaret. Entonces hay muchos nombres, pero creemos que el partido de Sydney ha sido lo suficientemente bueno como para llevarse ese punto extra. Y repasando la general, Juanma, el dominio es de Vicky López. La temporada de la jovencísima jugadora es espectacular y está con 28 puntos. Pero es que en el siguiente escalón, Juanma, están la propia Alexia Putellas y Laia Alexandri con 16, 12 puntos por debajo. Ya sabemos que 12 puntos son 3 partidos muy buenos de Alexia Putellas, que los puede hacer y llevarse 15 puntos de golpe, pero estamos 28-16. Justo por debajo Serra Jordi con 15 y a partir de ahí ya viene un pelotón muy grande con Patrick, con Smey, con Mapi León, con la propia Carla Julia, que se pone con 11 puntos. Bueno, un grueso de jugadoras que están en ese pelotón central en los 12, 13, 14, 11 puntos. Y un Barça que además tuvo el debut de Laia Martret, que también debutó como goleadora Ainhoa Gómez. En fin, el Barça, a pesar de tener bajas, sigue sacando futbolistas jóvenes con protagonismo y aquí lo seguiremos contando en zona mixta con Raúl, con Alba también cuando se reincorpore. Así que nada, Raúl, te dejo ya que te prepares para el partido. Aquí seguimos comentándolo, pero tú tendrás que verlo como también servidor. Así es, Juanma. Y oye, que traigamos un título a Can Barça y que me apetece mucho volver a celebrar un título con nuestra gente en el Camp Nou, en el Spotify. Así que ojalá que la final haya sido buena y que traigamos el título a casa. Un abrazo, Raúl. Juanma, un abrazo. Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. Team Barça. Bueno, pues dejamos el femenino, un paréntesis del equipo de Pera Romeo, que con ese 12-1 pues ha empezado de la mejor forma posible el año, como también lo ha empezado muy bien el Barça, con ese partido ganado al Real Madrid, esa final de la Supercopa de la que estamos hablando. Volvemos a ella porque aquí seguimos, nada más acabar el partido. Sí, el Raúl no lo ha visto, ahora ya lo ha visto. Espero que esté contento Raúl escuchándonos después de ver el partido. Pero Gus, te quedaste con la palabra en la boca de lo que decíamos de Lamine, de lo que habíamos visto en la primera parte.
¿Alguna cosa que quieras rescatar para dar tu opinión? Sí, bueno, quiero contestar a varias cosas. Efectivamente, el Barça tiene 10 partidos ganados consecutivos después de perder contra el Chelsea. Y efectivamente, 76% de posesión en la primera parte, 5 tiros a puerta, que yo creo que son lo más esencial, porque en la segunda parte solo hubo 2 tiros a puerta. Solo para dar un poco de contexto a lo que habías mencionado antes, yo creo que es real. Yo entiendo que dice Juan Carlos sobre Lamine, luego de quedar el segundo Balón de Oro, luego de las expectativas que se generan en la primera temporada, uno siempre intenta que pues, la segunda te cumpla lo mismo, ¿no? Y yo creo que sí, hay como una pequeña bajada del nivel de Lamine de impacto directo dentro del juego, pero el jugador siempre, yo creo que él está intentando evolucionar a algo más y entonces practica otro tipo de juego distinto y tiene edad y tiempo para ello. Yo creo que por eso es que hemos tenido alguna diferencia entre el Lamine del año pasado y de esta temporada. Yo creo que va mucho por ahí, pero cuando está inspirado y mueve todo el equipo, ¿no? Y al final, yo creo que también hay un factor clave que lo decía a principio de temporada. Yo creo que Íñigo Martínez era muy esencial para que Lamine explotase y le llegasen mucho más balones en los momentos y en los lugares correctos, y eso también tiene impacto. Yo creo que Lamine recibe mucho más atrás de lo que recibía la temporada pasada y eso también le resta un poco de impacto directo en el juego. De resto, yo creo que fue un buen partido de De Jong, aunque la mitad de aquí no le guste tanto Frenkie, pero yo creo que poco hablo de Frenkie en su favor, pero la mayor diferencia de Frenkie de Jong entre temporadas anteriores y esta, yo creo que tiene una reducción en su juego largo, que para mí era muy fenómeno y de pases que conseguían crear una oportunidad de un solo pase. Yo creo que Frenkie ha reducido eso. Yo sigo insistiendo que es un jugador que se adapta al equipo y a lo que le pide el entrenador, más que ser un jugador proactivo para generar ocasiones porque viene inspirado. Es muy correcto, como ha dicho Tony en el pasado, y sigue siendo así. Y por eso es menos visual, pero yo creo que es un juego que al Pedri no tener control real, Lamine no estar constantemente en contacto con el balón, yo creo que Frenkie de Jong ha hecho un partido muy, muy bueno. Y luego lo que decía en el grupo, ¿no? Le falta intensidad y luego te hace una entrada de estas, y luego hay una que hace en el borde del área que también yo creo que es importante. Y ya está. Yo creo que el equipo está bien, aunque yo veo menos calidad que el año pasado, pero para mí el central izquierdo es esencial dentro del esquema y se siente mucho, pero hay que estar felices por los títulos, el que sea, que ahora sea la Supercopa en este momento, yo creo que le viene genial al Barça. Yo creo que es desde Xavi cuando tocas metal, entonces el equipo se inspira mucho, además lo ve en las celebraciones en el campo, que ellos sí le dan la relevancia a este trofeo, aunque parezca que no. Yo creo que es un trofeo que le suele levantar el ánimo al equipo. Yo creo que está estupendo que sea en este momento y que lo ganemos siempre, ¿no? O sea, eso está muy bien. Decía, es que ha hablado Gus lo de Frenkie de Jong, yo quería dejarlo para los puntos, pero ahora lo abordaremos seguro en profundidad, porque antes de empezar a grabar se lo decía Tony. De hecho, para mí De Jong, y dejando de lado la expulsión, para mí es irrelevante la expulsión, que para mí también es justa. No sé si abrir un manos blancas aquí especial sobre el tema arbitral, lo comentaremos también. ¿Qué os ha parecido la actuación de Munera Montero? Pero en lo de Jong se ha hecho un partido para mí de lo mejor que ha hecho De Jong en los últimos, qué sé yo, 3-4 años. Sí, para mí el De Jong que más me gustó, ya lo he dicho otras veces en el podcast, es el De Jong de la recta final de la temporada de Ronald Koeman, la primera. Aquella última de Leo Messi, si no recuerdo mal, cuando se gana la Copa del Rey contra el Athletic Club, con partidazos de Jong llegando de segunda línea, metiendo goles. Pero este De Jong, el que hemos visto hoy, el De Jong de Hansi Flick, el De Jong mediocentro, creo que ha hecho hoy su mejor partido, porque al final tú le pides a un mediocentro Barça que no pierda la pelota para empezar, y después que ayude a los compañeros, que no estropee la jugada, sino que la mejore, que le dé continuidad. He visto a De Jong en todas las partes del campo prácticamente, ha recuperado muchos balones, no sé cuántos habrá hecho, si Gus puede mirar el dato, pero no ha fallado prácticamente ningún pase, ha estado bien en todos los registros que yo, por lo menos yo, le pido a un mediocentro Barça. Todo lo que se le puede pedir a un mediocentro Barça lo ha hecho hoy Frenkie de Jong, que después lo expulsan por una entrada temeraria, porque lo es ante Mbappé. Yo creo que él tampoco quería hacer la entrada que ha hecho. Levanta la pierna más de la cuenta y te la comes.
pero futbolísticamente, Toni, lo decíamos antes de empezar a grabar, el partido de Jong es muy completo, ¿eh? Mira, yo creo que la gran diferencia entre el de Jong que hemos visto hoy y el de Jong que llevamos viendo los últimos años es la intensidad física, las ganas que le ha metido. Ha habido las segundas jugadas, que es algo que a De Jong muchas veces se desconecta de esa segunda jugada. Hoy, todos los balones largos que iban a Vinicius y que llegaban a... que intentaba pelear Cubarsí, o Koundé, él estaba haciendo la ayuda, sobre todo a Cubarsí y a Koundé, para esa segunda jugada, ese balón que caía, y eso es intensidad, eso son piernas. Espero y deseo que sea que algo ha cambiado, algo han encontrado ahí, que no sea flor de un día, sino que, bueno, que a lo mejor hay un poquito de cambio físico, porque el De Jong del Ajax, cuando llegó, ya nos tenemos que remontar hace mucho tiempo, sí que tenía esas piernas, sí que tenía esa capacidad de ir y volver y era mucho más intenso que el De Jong que llevamos viendo los últimos 2 años. Entonces, yo creo que la calidad la tiene, es indiscutible. Si le mete intensidad, puede ser una figura muy importante. Ahora, si no le mete intensidad, volveremos a criticarlo de aquí a 2 semanas. A ver, yo con este partido tampoco es para que haya que esperar a un De Jong que sea el líder del centro del campo. No, creo que en partidos como el de hoy, donde a lo mejor brillar se hace más complicado, porque Pedri a lo mejor no ha sido ese Pedri estelar que vemos otras tardes, hay que ser aplicado en el compromiso, en el sacrificio. Y De Jong ha sido el ejemplo total. Hoy el capitán lo ha merecido. El brazalete de capitán lo ha merecido De Jong hoy con creces, creo yo. Y es bueno también de vez en cuando sacar un poquito, romper una lanza en favor del holandés, porque se le pegan palos continuamente, a veces de manera muy gratuita. Y cuando hace un buen partido, un partido muy completo, yo creo que destacarlo hay que hacerlo. Juan Carlos, ¿tú compras esto de Jong, partidazo de Jong, a lo mejor candidato a los 5 puntos, o tampoco que venirse tan arriba? Café para cafeteros, como dijo Toni en su momento, lo recuerdo perfecto. Hoy nos dio una taza de café a todos en el partido. A pesar de la roja, yo creo que es de los mejores en el partido. Y como dijo Toni, la verdad es que lo que le faltaba en muchas ocasiones, tanto para atacar como para defender, para mí, igual era la intensidad. O sea, muchas veces De Jong, de hecho, no sé cuánto mida, pero según yo tiene la altura, tiene las piernas, me imagino que yo creo que le falta un poco de gimnasio. Yo espero que con Flick esté haciendo esa base de fortalecer a los jugadores físicamente. Incluso también de ahí puede venir un poco el tema de Lamine, que está tratando de mutar su juego con la instrucción de Flick. Pero bueno, yo creo que podemos alabar a Frenkie de Jong, y yo ahorita me estaba poniendo a pensar. No he estado mucho en el podcast, pero no sé qué pasó con Casado. O sea, Casado, no sé desde cuándo no veo a Casado. Casado tiene mucha intensidad. Casado es de casa. Y según yo no está lesionado, salvo que alguien me corrija, pero digo, más allá de que Frenkie hizo un excelente partido y se le está dando toda la confianza del mundo, creo yo que también debería de Flick voltear un poquito, porque creo que hemos visto más a Mar Bernal que a Casado, incluso esta temporada, que venía de una lesión de larga duración. Entonces, bueno, apoyo a Frenkie de Jong los 5 puntos y ojalá pronto podamos ver de nuevo a Casado también en el 11. Incluso se hablaba como de lateral derecho, pero ahora con el tema Cancelo, quién sabe. Es verdad, ¿eh? Lo de Casado, Toni, sorprende, ¿eh? No tener noticias suyas prácticamente. Lo hemos hablado muchas veces, porque la temporada pasada sin Frenkie lesionado, o sea, con Frenkie lesionado, sin Frenkie en el equipo, y cuando se lesiona Mar Bernal, coge las riendas del equipo, incluso haciendo un partidazo en el Bernabéu. Bueno, es que es un jugador que tiene justo lo contrario que tiene De Jong. Es todo casta, es todo fuerza, es todo... Entonces, si los pudieras mezclar y hacer un jugador de los dos, te quedaría un mediocentro defensivo maravilloso. Pero como eso es imposible, tienes que elegir. Y creo que Hansi Flick se decanta por el holandés, porque realmente tiene mucho más pie y tiene mucho más fútbol que Casado. Pero, claro, tiene mucho más pecho frío, como decían los argentinos. Bueno, y Bernal, ¿eh? También podríamos meter en la coctelera. Bernal, De Jong, Casado, saldría ahí el Busquets, ¿no? Saldría Busquets, a lo mejor. Exacto, sale Busquets. Gus, has mirado por ahí datos, ¿no? De recuperaciones de De Jong. ¿Es el que más recuperaciones hace en el partido o no hay otro que lo supere? No, es él, hace 6. Vale.
Pedri hace 4, él es el que hace más recuperaciones en el partido. Bueno, pues es que lo que te decía viendo el partido al final se confirma con los datos y yo creo que también es buena noticia, ¿no? Tener a De Jong que nos guste más o nos guste menos, es el mediocentro de Hansi Flick, es la realidad. Y lo de Casado casi que lo corrobora. Y lo de Bernal, bueno, a ver, Bernal están buscando también salida, cesión al Girona, viene de lesión, efectivamente, no está Gavi, pero De Jong es el titular indiscutible al lado de Pedri y esto va a ser así. Después lo de Fermín y Olmo, pues seguramente irán rotando. Juega uno, juega otro, pero en los partidos gordos, cuando se juega aquí, lo importante serán De Jong y Pedri 100%. Antes de meternos con los puntos, hay que abrir aquí un melón que se sale de la Supercopa, pero que creo que viene bien tocarlo ahora, porque creo que no lo tocamos porque salió después la noticia en el último podcast, porque ha habido un partido en medio contra el Athletic Club. En fin, Team Barça es esto. Hacemos un programa el lunes y otro el siguiente lunes. A veces toca que hacemos uno en medio, pero para la gente de Club TDP. Bueno, el tema de Joao Cancelo. Y digo esto porque Gus está por aquí, Gus reside en Portugal. Con Gus hicimos un especial muy chulo con la vuelta de Cancelo junto a Alex del Mas cuando volvió con Xavi. Hicimos un especial hablando de lo bueno y lo malo de Joao Cancelo. Casi que cuando llegó se confirmó lo que dijimos en aquel programa. Lo he vuelto a publicar en Club TDP para la gente que quiera escucharlo, porque se dice mucho, prácticamente no ha envejecido nada mal. Pero Gus, te pregunto a ti directamente, ¿qué te dice lo de Joao Cancelo? Independientemente de tema fair play, independientemente de que no había otra opción para incorporar que fuera, digamos, asequible como es la de Cancelo, que viene reduciéndose un 50%, eso dicen, el salario, y que se va a encajar por la lesión de Christensen. ¿Te gusta la incorporación? ¿Crees que es lo que necesita el Barça ahora mismo en lo que quede de temporada, la llegada de Cancelo? A ver, en mitad de temporada nunca puedes pedir un jugador determinante que te pueda durar años en el equipo. Yo creo que hacer una sesión, conseguir una sesión de un jugador me pareció un valor bueno. Sabemos que Cancelo no es el mejor jugador defensivamente, pero yo no creo que lo traigan precisamente por eso. O sea, Hansi Flick es un entrenador de ataque. Yo creo que tanto Balde como Koundé necesitan un respaldo real. Recordemos que Cancelo puede jugar a las dos bandas y aporta en ambas situaciones. Y yo creo que sigue siendo un tipo que te puede desequilibrar partidos y cambiar el sentido del juego en momentos puntuales. Es decir, es un jugador que, tanto saliendo de inicio o a mitad, puede generarte cosas que el equipo contrario no estaba esperando. Y yo creo que Hansi Flick juega mucho a esto. Yo creo que el equipo ha perdido ese dinamismo de sorprender, ¿no? Sabemos que pase en profundidad a Rafinha intentará cortar hacia adentro, intentará hacer algún remate. Es como aquellas historias de cuando Balde quiere entrar por dentro y hace diagonales por dentro, que para mí son brutales y fenomenales. Yo creo que eso es realmente lo que se busca, no solo por ser una oportunidad de mercado y que sabemos que Laporta se da bien con mi amigo George Méndez, pero yo creo que es una incorporación válida. Si me preguntan, había que buscar un defensa, pero sabemos que eso va a ser en el verano, espero yo. Pero yo creo que es un jugador que va a aportar cosas, que va a ser bueno. Además de laterales, no es que vamos muy sobrados. Así que yo creo que es una buena incorporación. Mira lo que te digo yo, Gus, y también pueden entrar aquí a comentarlo Tony y Juan Carlos, que Cancelo lo veo más jugando incluso por la izquierda que por la derecha. Tal como está configurado el Barça hoy, lo veo más por ese lado, aunque no sé cómo se llevaría con Lamine Yamal. Hay gente que dice que a lo mejor le puede venir bien un lateral como Cancelo. Yo no los tengo tan claro porque es muy ofensivo Cancelo de por sí. Lo veo más en la izquierda, dándole relevo a Balde cuando haya que darlo. E incluso a lo mejor inventándose una posición Flick para Cancelo. Recordemos que con Xavi jugó también de falso mediocentro, creo recordar, en alguna ocasión, o de interior. Jugó ahí también Cancelo, que tiene buen pie. No sé, yo lo veo como un rol a modo de comodín, de jugando en muchas posiciones, de eso, de dar descanso en un partido puntual a Koundé, en otro partido a Balde, en otro partido incluso a un centrocampista y lo colocas ahí donde, qué sé yo, donde Fermín, donde Olmo, por ponerte un ejemplo, que a lo mejor no se va a dar porque Olmo y Fermín no se lesionarán más, lo toco madera, y no jugará nadie más ahí que no sea uno de los dos. Pero Tony, ¿tú compras también esto de que veremos un rol más de Cancelo comodín para estar en muchas partes? Sí, de hecho yo donde lo veo menos jugando es de lateral. ¿Sí? Es donde menos lo veo jugando, por lo menos de salida. Lo veo sí que como revulsivo cuando en algún momento el partido está atascado, saliendo por Koundé para intentar tener más profundidad, perdiendo 0-1 en campo contra cualquier equipo,
y demás, eso sí, la última media hora sí que lo veo, pero no lo veo en una eliminatoria, por ejemplo, no lo veo saliendo de titular a Cancelo, porque defensivamente, lo sabemos todos, y yo creo que lo sabe hasta él, es muy flojo. Entonces, el Barça necesita otra cosa ahí. Pero lo que decías, me gusta lo que decías de que puede ser un buen compañero para Lamine Yamal, porque Cancelo, al final, es una cabra loca, y una cabra loca lo que consigue es atraer la atención del resto de jugadores. Por lo menos la atención. En este caso, si saliera contra el Madrid, bueno, pues tendría que bajar Vinicius a recoger a Cancelo, y Carreras ya no solo tendría que venir delante de Lamine Yamal, sino que tendría Cancelo delante, un tipo con mucho pie, que como lo dejes suelto, no es el centro de Koundé, te pone otro tipo de centro, mucho más técnico, tiene mucho más pie que Koundé. Entonces, me parece que es correcto lo que dices, que le puede venir bien a Lamine Yamal el hecho de juntarse con Cancelo para despegarse un poquito de esa doble marca que tiene constantemente ahora mismo Lamine Yamal y que le están poniendo, porque como dejen solo a Cancelo, la segunda jugada te destroza, porque técnicamente es muy superior al resto de laterales. Sí, sí. A ver, defensivamente está claro que no es su virtud la de defender hacia atrás. No, desde luego. Jugando de lateral, si hoy, por ejemplo, es Cancelo o en vez de Koundé es Cancelo, sufriríamos una barbaridad con Vinicius. No jugaría posiblemente Cancelo con Vinicius delante. Se entiende a lo mejor en un contexto pues de un rival inferior, con un bloque muy bajo, poder poner incluso en alguna ocasión un doble lateral, qué sé yo, o lo que hemos comentado, por izquierda, poder jugar por el interior, darle descanso a otros jugadores. Yo el motivo del fichaje lo desconozco, posiblemente Jorge Méndez, que lo conoce bien Gus Pereira, aquí ha influido bastante porque tiene una relación con Joan Laporte. A lo mejor, mira, el chico quiere jugar el Mundial, quiere tener continuidad, también viene renunciando a un montón de dinero, que eso hay que dárselo también a tenerlo en cuenta, que no todo el mundo viene renunciando. Hay gente como Ter Stegen que no renuncia un céntimo para irse cedido al Girona y jugar y poder estar en el Mundial, y Cancelo se reduce el 50% del salario para poder jugar en el Barça. Bueno, detalles, ¿no? Juan Carlos, tú... Sí, Tony. Y es una forma tampoco de no utilizar parches en el lateral. Ya. Es decir, de no tener que usar a Eric García, que al final es un parche, o sea, ganar un central más, no tener que usar, o sea, puedes usarlo de lateral izquierdo también y dándole ese central izquierdo a Gerard Martín. Es decir, es una fórmula muy buena, muy positiva para el Barça, a pesar que yo tengo mi forma de pensar sobre Cancelo. Pero, y además, para mí no teníamos que haberlo fichado. Después de escuchar a Hansi Flick, se me cambia absolutamente todo, porque considero que él lo puede meter en ese dibujo táctico de muchas maneras. ¿Quién no ha mejorado Hansi Flick? Ese es un poco el tema, ¿no? Correcto. Con un técnico así puedes confiar en que lo de Cancelo salga bien. A no ser que Juan Carlos aquí ahora diga, pues no, yo no me gusta lo de Cancelo. ¿O cómo lo ves tú? Bueno, no. Tomando como contexto, aunque no lo quiera tomar, pero el tema económico y que es a mitad de temporada, Juanma, la verdad es que yo creo que es el mejor fichaje que podía hacer el Barça para reforzar un poco la defensa, porque no se fichó un central el pasado verano. Y obviamente a Gerard Martín ya Hansi Flick se inventó que es el central zurdo. Entonces, obviamente, si recordarán la temporada pasada, no tuvimos a Valde, la parte crucial de la temporada. Creo que, de hecho, estuvo Gerard Martín, ¿no? Contra el Inter. Entonces, yo creo que también un poco, y sumado un poco a lo que dices, Juanma, lo ve mucho en la izquierda, dando esta suplencia a Valde. Hay muchísimos partidos, no todos son contra el Madrid o contra rivales de este nivel. Y creo yo que tanto para que Eric García, como dice Tony, no esté de parche en el lateral derecho, incluso podrías poner hasta Koundé de central si lo necesitaras, ¿no? O sea, porque liberas a Koundé de que siempre tenga que estar en el lateral diestro, o si vas perdiendo o se te cierran mucho atrás, y yo incluso podría ver uno que otro partido, no muchos, pero uno que otro partido, con Cancelo y Valde en los laterales, si no podemos meter gol y es en el minuto 70, vamos 0-0, hay que ganar el partido, y pones a los dos laterales profundos, liberas a Lamine, liberas a Rafinha, Rashford, y se hace ahí un merequetenga a ver si metemos el gol. Eso yo lo veo con Cancelo. A eso hay que aprovechar que el jugador pues quiere tener un buen mundial, no como Ter Stegen. Él sí quiere ser titular en Portugal, entonces quiere llegar bien. Yo vi algunas noticias de que había tenido una lesión, creo que está ahí en Arabia, ¿no? Ahorita no sé si ya está bien, creo. No sé cómo está en tono físico, porque, bueno, no sé si llegue y luego ya vaya a querer jugar o querramos que luego juegue.
Yo creo que hay que ser pacientes a que tenga un buen tono físico. Ya lo vimos con los jugadores que necesitan ese tiempo. Y yo tengo fe que el cuerpo técnico de Hansi Flick saben perfectamente, en este momento ya puede entrar el jugador o puede entrar 10 minutos, 15 minutos y gradualmente vaya a entrar el jugador y les va a dar oxígeno a los nuestros porque, insisto, bueno, ya lo saben todos, ¿no? Son muchísimos partidos y tener esta exigencia que pide Flick, si no tienes rotaciones es imposible. Por eso también, y bueno, no quiero ser repetitivo, pero me preocupa el tema Casado, ¿no? Porque hay que meterlo en dinámica porque no sé si De Jong y Pedri sin Gavi tengamos los centrocampistas necesarios para terminar la temporada. Incluso, bueno, Cancelo podría entrar, como mencionaban, en el medio centro. No sé si también lo ve ahí Flick. Pero bueno, tomando en cuenta todo el contexto, creo que es un buen fichaje. Y bueno, no sé, me imagino que en la semana se haga oficial. Quieren esperar a que fuera esta final. Yo quiero pensar. Bueno, el tema de los fichajes invernales tenemos también en Team Barça, por si alguno quiere escucharlo, un podcast que hicimos, los peores y mejores fichajes de invierno del Barça, porque algunos salieron bien y otros, bueno, recientemente hemos tenido el ejemplo, por ejemplo, de Aubameyang, que no salió nada mal su llegada, pero también hemos tenido el de Vitor Roque, por poner un ejemplo, ¿no? Históricamente hemos tenido muchos nombres que han funcionado y otros que no tanto. Lo de Cancelo es una incógnita. Y estoy viendo por aquí en pantalla, a ver si lo puedo meter, a un Rafinha en rueda de prensa con gafas de sol y a ver si habla sobre el partido. Lo podemos escuchar, creo, y ahí nos metemos con los puntos, pero estaba esperando si hablaba Hansi Flick o alguno de los protagonistas y está aquí, ya digo, Rafinha con gafas de sol, con un trofeo, creo que al mejor jugador de la final, posiblemente, y nada, lo escuchamos. Es un título y al final tenemos que dar el valor que tiene. Nosotros hemos venido aquí no para pasear y sí para ganar y creo que lo hemos hecho muy bien. Los dos partidos, yo creo que el equipo se ha portado muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Y bueno, hemos controlado bastante el partido, creo que lo hemos merecido la victoria. Me gusta Rafinha porque parece que no, pero siempre que habla deja detalles. Cada vez que habla lo expresa muy bien lo que quiere decir, explica cosas del juego y no sé si en los puntos, que tiramos ya los puntos y seguimos oyendo a Rafinha, estará o no en esos 5, porque yo sigo con mi pedrada de John 5 puntos, pero bueno, nos metemos con los puntos. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, pues dentro de las condiciones técnicas en las que se encuentra servidor y las horas que son, que ya tenemos una edad y nos cuesta ponernos aquí a hablar de fútbol, aunque después de ganar pues siempre apetece un poquito más, oímos un poquito más a Rafinha. Voy a seguir haciendo esto siempre. Bueno, espérate, ahora se ha callado, ahora no va a hablar Rafinha, me deja mal. A ver, Tony, ¿5 puntos para Rafinha, sí o no? Sí, para mí sí. 5 puntos para Rafinha. Al final, meter 2 goles en una final, da igual el contexto, da igual el gran partido que haya hecho otro de tus compañeros. Para mí, 2 goles en una final te hacen merecedor de esos 5 puntos. Bueno, pues es la opinión de Tony Martínez y yo creo que lo escuchamos a Rafinha. Rona es un jugador, mira, de sobra al agujo, para el equipo bastante importante. Nosotros siempre lo vamos a apoyar. Ha pasado un momento un poco mal personalmente y acá es normal por la exigencia que tenemos, por vestir esta camiseta, por ser quien somos, y es normal que pase esto con él. Podría haber pasado con otros también. Yo mismo en el club he pasado ya bastante mal las 2 primeras temporadas, pero bueno, que Rona pueda levantar este trofeo fue un poco la demostración del cariño que tenemos por él y bueno, que contamos con él para todo. Últimas 3 preguntas. Bueno, pues últimas 3 preguntas, no hace falta ni oírlas porque con esto creo que cerramos a Rafinha. Lo dejan todo lo alto. Rafinha es capitán sin brazalete
dando a la cara aquí por su compañero, por su capitán, porque realmente el capitán del Barça es Ter Stegen, el segundo es Araujo, si no me equivoco. Y después ya viene De Jong y después ya viene Rafinha, puede ser el cuarto o el tercero, ya no me acuerdo bien el orden, pero Araujo tiene su importancia dentro del vestuario, ha pasado por el problema que ha pasado, que ha sido motivo de bromas por mucha gente que no tiene corazón, y aquí ya comentamos el tema de la salud mental, lo importante que es, y seguiremos defendiéndole. Rafinha da la cara por su compañero como debe ser, pero es un ejemplo, este hombre es un ejemplo dentro, fuera del campo, como él dice, ¿no? Vestir esta camiseta, la exigencia que tiene, lo pasó mal en sus primeros 2 años, y aún pasándolo mal, como él ha dicho, los números de Rafinha en los primeros 2 años en el Barça es el que sostiene al Barça de Xavi en ataque. Rafinha tiene números muy buenos, Rafinha arriba. Tiene aquel partido épico ante el Paris Saint-Germain en París con 2 goles que nos podía haber metido, si no es por ese error de Araujo, y no es por condenar aquí a Araujo. Acabo de decir que hay que defender el derecho a que uno pueda estar mal, pero es un error de Araujo lo que condena un poco al Barça en aquel partido, pero pueden fallar todos. Y Rafinha, es que los números son muy buenos. Y ahora es que ya lo de que este hombre no estuviera entre los 10 primeros, puede ser, los 5 primeros de Balón de Oro, no me acuerdo en qué posición quedó Rafinha, es una absoluta vergüenza para no creer en ningún premio de estos, que al final, si lo gana uno de los nuestros, sacamos pecho, si no lo gana, lo tiramos por tierra, incluso peor que la Supercopa es lo del Balón de Oro, pero lo de Rafinha no se entiende, no se explica. En esta Supercopa, 4 goles en 2 partidos. Miras el año pasado y los números son una auténtica locura entre asistencias y goles, y ya no es lo que te da a nivel numérico ofensivamente hablando, es lo que te da sin balón, lo que te da a nivel de equipo, en fin. Rafinha, todos mis respetos, y ya solamente por eso los 5 puntos se los merecería él, ya no solamente por el partido en sí, sino por la Supercopa que ha hecho en general, porque ante el Athletic Club es clave, se lleva los 5 él ante el Athletic Club. Y en esta ocasión, bueno, Juan Carlos, los 5 para Rafinha, ya después de lo que acabo de decir, te deja poca duda, ¿no? ¿O tienes otro? No. Sería Rafinha, incluso si nos ponemos así directamente con los números. Pasado clásico sin Rafinha, perdemos 2-1. Es verdad. Sí, este ganamos 3-2. No, es que no. Con los 2 goles de Rafinha. Juan Carlos, el dato aún es más acojonante. Hemos comentado lo de las 10 victorias seguidas después del partido contra el Chelsea. Coincide con la vuelta de Rafinha. Es que es tan simple como eso. Es que Rafinha vuelve contra el Chelsea, recordemos, ya el equipo palmando 3-0, salta al campo y se ve que no está todavía, acaba de llegar de lesión, pero aún así es el que más demuestra orgullo en aquel partido. Y desde entonces, bueno, el equipo, ya digo, 10 victorias seguidas, las 10 porque Rafinha ha vuelto de lesión. Es que el equipo nota muchísimo la ausencia de Rafinha, es una realidad. Es un jugador ahora mismo diferencial, estructural. Venga, lo escuchamos un poquito más. El objetivo principal de ganar títulos, y bueno, como tenemos muchos jugadores jóvenes que están empezando, bueno, su carrera profesional y llegan con esta mentalidad, creo que las cosas son mucho más fácil que si llegas con una mentalidad de simplemente vestir la camisa. Yo creo que lo más importante obviamente es vestir la camiseta, pero tener la mentalidad ganadora de querer ganar todo. Y bueno, nosotros en el vestuario creo que tenemos esta mentalidad y bueno, queremos ganar todo que es posible, y yo creo que el equipo está muy bien. Te como los huevos, Rafinha, con perdón, pero es que es un fenómeno, y se va de la sala de prensa con su copa de mejor jugador de la final. Es que ya digo, hace poco le dediqué una editorial y le dedicaré todas las que hagan falta, porque es un jugador que no tiene precio. Tener un jugador así en tu equipo no tiene precio, es incalculable. Y bueno, en fin, los 5 puntos, mira, De Jong iban a ser los 5 puntos míos, pero he cambiado de opinión en el último segundo y los 5 son para Rafinha. Gus, te queda por dar tus 5 puntos. Quedarías mal, ¿no?, si no se los dieras a Rafinha ahora. No, bueno, yo quiero decir algo. Hemos sido, porque me gusta siempre hablar en plural, hemos sido muy mezquinos con Rafinha, sobre todo al inicio, por aquello que decía Juan Carlos, y es verdad, no te estoy diciendo que sea mezquino, pero es verdad, no eres el único que lo decía, que por el brasilero con menos brasilero de la historia de la humanidad. Sí. Es decir, jugamos en base a lo que tenemos expectativas en nuestra cabeza de los jugadores, cuando los jugadores pueden darte cosas diferentes a lo que uno está acostumbrado. El hecho de que él no tenga aquel regate espectacular no lo hacía ser un jugador brillante. Recuerdo muy bien un resumen de temporada, hicimos dos consecutivas tú y yo, Juanma, y en los dos hablamos de Rafinha, los números de Rafinha, el impacto de Rafinha, y que pasaba debajo de la mesa. Es decir, cualquier otro jugador con menos impacto
era más apoyado fuera. Y ya lo he dicho antes, el año pasado el equipo debió haber pujado por Rafinha el Balón de Oro y no por Lamine. Lamine va a tener su tiempo y su momento para ello. Y es aquello que yo mencionaba del impacto emocional de Rafinha. Y por primera vez Rafinha lo ha dicho directamente. Pasé 2 años chungos aquí y eso solo te habla a nivel emocional de los jugadores. Consumen redes sociales y saben lo que la gente opina sobre ellos y les cuesta, les impacta. Nosotros mismos damos un tiro en nuestros pies hablando mal de los jugadores porque al final no tienen un desempeño mejor en el campo por también lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿no? Y dicho eso, los 5 puntos son para ellos ya desde el inicio, para él desde el inicio, y Frenkie sus 3 puntitos. Y si quieres me lanzo con el puntito de una vez a Joan García, que nos salvó al final del partido. Pero yo creo que hay que hablar con justicia de lo emocional el impacto emocional que tenemos en los jugadores. Por aquí estaba viendo una cosa que ha mandado por el grupo de WhatsApp de los Premium, el amigo Álvaro, la crónica del diario Marca, que titula Xavi recupera el mouriñismo. O sea, lo que estábamos diciendo un poco al principio del programa, Xavi recupera aquello que tan orgulloso hizo sentir a los madridistas, ¿no? Y yo creo que es una buena señal que recupere el mouriñismo. Yo creo que es la mejor señal posible, que el Madrid esté así, celebrando como celebró el 2-1 del Bernabéu en un partido de Liga del mes de octubre, como lo celebró, como si hubieran ganado la Champions. Así los tenemos, como se suele decir hoy los jóvenes, ¿no? Los tenemos bailando y yo creo que es la mejor señal posible. Y es un Barça que tiene el sello de este hombre que vamos a escuchar ahora porque está hablando en este preciso instante, el señor Hansi Flick. A ver si le ponemos lo que escuchemos es interesante, que lo será seguro. A ver qué comenta Hansi. His mentality is unbelievable. So it's really la mentalidad es increíble. His dynamic effect to the whole team, and also you can see he missed the first chance he missed, but the second one he was there and shot the first goal and gives the team more confidence. And this is what it brings. Rafa on the pitch is really a lot of intensity more, and we need this. Bueno, es que ha coincidido que hablaba de Rafinha, o sea, al final se ha convertido... Es que los puntos al final se han convertido en que los 5 tienen que ser para Rafinha y punto, ¿no? O sea, se ha aquí empeñado Rafinha y Flick en que sean para él. Mentalidad increíble. Falló la primera, como decíamos antes, con ese pase de Lamine increíble. Y, y a la segunda que tiene la mete dentro. Incluso más complicada. Yo decía también que no le gustan las cosas fáciles a Rafinha. La primera era más sencilla, la falla, y la segunda era más complicada y la mete en la esquina. Bueno, los puntos, a ver, si para Rafinha son los 5, que queda claro, los 3 son para De Jong entonces, ¿no, Tony? Sí, por mi parte sí. Por mi parte los 3 son para De Jong por lo que hemos hablado ya. Porque al final sustenta el medio del campo del Barça. Él hoy más que ningún otro. Desde luego, para mí sí, los 3 puntos son para De Jong. Mira, qué felicidad la noche de hoy, dice por aquí en Club TDP el amigo Ern. Gran partido de todos. Más de una ocasión he dudado de Frenkie esta temporada, pero lleva 2 partidos que da gusto verle. Con esta pareja de pivotes organizadores, a este nivel, se puede llegar lejos. Y más si tenemos al guerrero Rafa en ese estado de forma. Y él ha dado los puntos a Rafinha 5, Pedri 3 y De Jong 1. A ver, algún comentario por aquí más. Dice Juan Portillo, estoy contentísimo y enhorabuena a todos los culés, pero también bastante avergonzado por el arbitraje. Ha sido una cosa bochornosa. Antonio PS88 dice por aquí, he visto al Barça bastante superior al Madrid y a su esbirro, el árbitro. Los 2 goles del Trampas no reflejan lo que se ha visto en el campo. Por cierto, muy bien el control de los minutos finales. También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Con un jugador menos, también saber sufrir, que le hemos pedido muchas veces al Barça. Creo que, si no recuerdo mal, el partido de Supercopa de hace un año también se acaba el partido con 10 jugadores y apenas se sufre. Ya estaba el marcador creo que 5-2, si no recuerdo mal, o 5-1. Y es con un jugador menos por la expulsión. No recuerdo, ¿fue también de Jong? ¿Puede ser? No, fue del portero, se me olvidó. ¿De Szczesny? De Szczesny, ajá. ¿Seguro? Salió contra Mbappé. Y quedó expulsado. Pues ya no me acordaba, ¿eh? Pues se acabó el partido con 10 jugadores y se mantuvo bien el tipo. Por aquí más comentarios. Venga, que me gusta leer a la gente de Club TDP. Por ejemplo, Marco Terán dice, y ojo, 2 cosas. Una, no por haber ganado deberíamos dejar así como así el nefasto arbitraje. Ojo, insiste a la gente por aquí del tema manos blancas.
Preparados todos, en su segundo punto dice por aquí Marco, que se vienen cosas con el bulo Negreira, que hay que tapar bueno, no lo entiendo por aquí, que es el Trampas como equipo. Bueno, el bulo Negreira. Lo de Negreira, Marco, perdona que no por corregirte, pero como bulo tampoco se le pagó a este hombre. Marco, no hay que hacer como que esto no ha ocurrido. Ahora bien, ¿en qué acabará? Eso ya lo dirá la justicia, aquí no vamos a enredarnos más con el asunto. Pero el tema arbitraje, a ver, si os queréis mojar aquí es el momento antes de cerrar los puntos y cerrar el programa. ¿Qué os ha parecido en general? Tony, ¿tú estás tan disgustado? ¿Es una vergüenza? ¿Es bochornoso como por aquí comenta la gente de Patreon? ¿Sabes qué pasa? Que al futbolista no hay nada más, no hay nada que le moleste más que esas faltitas siempre caigan hacia el bando contrario. Esas faltitas tontas. No hablamos de errores garrafales donde el árbitro queda marcado para todo el partido, no hablamos de una roja que tenía, o sea, de una jugada que tenía que haber sido roja y no saca roja. No hay grandes errores realmente en el partido por parte del árbitro, pero sí que hay una tendencia en esas faltitas que hacen que te acabes desconectando del partido, te acabes cabreando absolutamente con todo y te desespera. Entonces, sí, para mí el arbitraje ha sido civilino. Más que malo, civilino. Así ha ido con ganas de, pues de levantar su brazo siempre en favor del Madrid. Juan Carlos. Pues mira, yo creo que va a salir aplaudido por parte de su señoría blanca, Munera Montero, ¿no? Le va a dar ahí algún tipo de bonito, de perfecto, excelente. Que Morena Montero no es amigo precisamente del Real Madrid, que fue el que expulsó a Bellingham con aquel fuck-off, recuerda, ¿no? No es amigo. Pero precisamente, ¿cómo le va? ¿Cómo le va si lo hace al revés? Ya sabe cómo se pone la situación, que hasta salió demandado de una empresa que tiene de la nada así, sí. No, que no sé qué. Sí. Hay una demanda por aquí, por allá. Entonces dijo, no sabes qué, mejor que vean que no quise perjudicarlos, porque ya sabemos que para ellos pitarles correctamente es perjudicarlos. Y como dice Tony, realmente el problema son estas faltitas que van minando al jugador. Y yo tenía un poco miedo en la segunda parte de que el equipo sentía que se estaba yendo del partido precisamente por andar peleando estas faltitas. Creo que ahí también es complicado, lo entiendo, sé que están calientes. Yo estoy en el sofá viendo el partido caliente, pero deben de entender que, o sea, no tratar de clavarse en ese tipo de situaciones e ir hacia adelante para que no se desconecten del partido. Incluso yo viendo esto, pensé que íbamos a terminar con golpes el partido, porque los jugadores del Barça yo los vi muy calientes, el Madrid no hace falta mucho para que se enciendan, y todo esto fue derivado de que Munera Montero permitía muchísimo a los del Madrid, no marcaba ni amarillas, bueno, ni hablemos de rojas, y de este lado cualquiera era falta, y bueno, ya vimos lo que le pasó a Frenkie, y las faltas que marcaba hacia el Barça. Entonces, yo creo que sí fue tendencioso el arbitraje y, bueno, un poco más de lo mismo. Cada partido es igual. No hemos tenido un arbitraje correcto contra el Madrid. No sé si en años, si nos remontamos, sería incluso yo creo que nunca hemos tenido un arbitraje correcto, o si acaso uno que otro partido por ahí, que nadie se acordará de ese partido. Gus, sé que no te gusta el tema arbitral, pero ¿te quieres mojar aquí o no? No, nunca me mojo. Vale. Lo respeto. Ya faltaría que nos metiéramos aquí todo el mundo con el tema del arbitraje. Yo, por dar mi opinión... Gus piensa lo mismo que todos, pero no lo va a admitir. Lo siento. Yo lo dije antes de empezar a grabar con Tony, la jugada de carreras es una amarilla de manual, la entrada que le hace, un plantillazo que le hace a Lamine Yamal, que no sé cómo no la ve, lo tiene la jugada quiero delante. Y eso condiciona mucho a un futbolista. ¿Asensio a Pedri? Asensio es muy similar a la que le hizo Ramos a Messi en aquel clásico 5-0 al Madrid de Mourinho. Distinta porque la de Ramos quizá fuera un poco más violenta, pero es una entrada fortísima que, bueno, que no entiendo por qué no va más eso. En fin, el árbitro al final, como decía Tony antes de empezar a grabar, con su idea de no intentar perjudicar a nadie, al final lo que acaba es favoreciendo al Real Madrid. Es una cosa que parece que cae por su peso, ¿no? Si intentas no perjudicar a ninguno, al final quien sale ganando es el Real Madrid por su tipo de juego, por lo que sea, ¿no? En fin, el partido por suerte se ha ganado, eso es lo más positivo, y nos queda el puntito de Jong, creo que al final coincidimos todos los tres, y nos queda por dar ya el puntito definitivo. Yo iré mirando por aquí en Patreon, aquí quiere dar a la gente el puntito. Pero, a ver, Tony, por respetar un poco los rangos, ¿quién sería para ti el puntito ahí suelto? Pues lo tenía planteado entre dos, entre Joan García, que creo que se lo merece ya no solo por las paradas, que tampoco ha hecho grandes paradas como nos tiene acostumbrados,
ha parado lo que tenía que parar, desde luego, sino por el miedo que inocula en el resto de jugadores que hacen que disparen de una forma, creo, que es con otro portero, tendrían un poquito, o sea, dispararían de otra forma. Es como que mete un miedo ahí al que va a chutar que Szczęsny, por ejemplo, no es capaz de hacer. Pero el gol de Lewandowski me parece de profesional del gol y se merece mi puntito por esa picadita que pues ya puede tener todos los años que quiera, pero eso en el centro de día donde acabe Lewandowski sus días, jugará contra otro y le picará ese baloncito, meterá esos goles igual en una portería de juguete. Me gusta eso de profesional del gol, y es verdad, es que la definición de Lewandowski es profesional del gol y quizás no ha hecho más en el partido que ese gol, pero es que es un golazo. Como la pica, con 38 años que tiene, es una barbaridad de este hombre. Bueno, pues el punto para él. Yo veo por aquí mucho, por ejemplo, Joan García, por aquí da el amigo Bernat a los 3 puntos a Joan García. Por aquí a Eric se los da Sergio. De Jong se los da Javi Rodríguez. Lamine Gonzalo se los da a él. Lamine creo que se merecería quizás tener más puntos, pero como está Rafinha ahí, como está De Jong, pues a lo mejor se va a quedar fuera de los puntos Lamine, aunque por aquí Loic le da los 5 a Lamine Yamal, curioso. Y bueno, por aquí muchos puntos que la gente sigue dando en Club TDP. Los recapitularemos con tranquilidad para hacer las cuentas y a ver cómo va la clasificación, que en principio no va a cambiar mucho, aunque Rafinha, si gana los 5, se podría poner, espérate, que Rafinha creo que se podría meter ya en el top 2, si no, top 1 no, porque está muy lejos todavía Pedri, pero se va a poner top 2 Rafinha, porque lleva una racha de 5-5-5, que lo va a poner muy cerquita de la primera posición. Bueno, pues se va a igualar esto con Pedri, ¿eh? Hasta el final de temporada veremos. Bueno, pues yo aquí lo que voy a hacer es, llevamos un ratito hablando, despedir a Juan Carlos y despedir a Gus, no porque no quiera que continúen por aquí, sino porque tenemos que cerrar con el retrovisor de Tony Martínez. Y bueno, señores, si queréis decir alguna última cosa en un día, una noche como esta, que es el momento. Juan Carlos, tú. Pues yo creo que esta es el punto de inflexión que necesitaba el equipo, este trofeo, más que la temporada pasada. Creo que por la inconsistencia de la primera vuelta, este es el punto de inflexión. Y pensé que no íbamos a tener títulos, me he equivocado esta noche, porque ya tenemos uno, y creo que tendremos más en lo que resta de temporada, y nos van a dar muchas alegrías. Y Cancelo va a ser importante. Espera. ¿Tú dijiste que no habría títulos esta temporada? Sí, no sé si lo dije en el podcast, pero lo pensé todos los 6 meses pasados. Pero sí, o sea, viendo cómo iba el equipo, sentí que no íbamos a ganar. Sobre todo porque obviamente en la liga sentí que la defensa sin Íñigo Martínez se había ido alguien muy importante en la estructura del equipo. Y no sentía, bueno, luego empezó Rafinha con las lesiones, fue unos primeros 6 meses complicados, hasta la derrota contra el Chelsea. Juan Carlos es el hombre del culé antiguo, ¿eh, Tony? Del culé que ya se ve perdiendo en el minuto 20 y se va del campo a lo mejor, que eso creo que no. Es una exageración. Me quedo, pero hombre, pero siento que perdemos. Yo creo, Juan Carlos, no por querer cambiarte de la manera de pensar, pero... Hombre, habiendo visto Barça de Flick la pasada temporada, la fe hay que mantenerla intacta hasta el final con este equipo, ¿no? Sí, bueno, ya ahora me han hecho cambiar ellos mismos. Claro, ya faltaría. Claro. Bueno, pues claramente. Juan Carlos, nos veremos pronto, espero, ¿vale? Sí, pronto. Un abrazo, Radio Escuchas. Hasta luego. Bueno, se va Juan Carlos. Y Gus, ¿tú te quieres despedir con algún cierre como este tan magnífico de Juan Carlos o no? No, Juan Carlos hay que dejarle que ha venido su noche, tenía mucho tiempo sin pasar. Nada, ganamos y a ganar la liga y a remontar esa liga de campeones que nos las merecemos. Un saludo a los dos, pasarla bien. Chao, Gus. Bueno, pues Gus que también se va y nos quedamos aquí el señor Tony para no variar, ¿no? Para no perder la costumbre, cerrando aquí el podcast mano a mano, porque tenemos que hacer... Sí, hay cositas. ¿Me dejas antes? Sí, claro. Gerard Martín sale un poco del partido del Español donde lo cambian y hoy no juega... A ver si hay caso a Gerard Martín. No creo. Yo creo que pues, sobre todo ha habido que llega Pedri
y ya juega De Jong y Pedri, y ya Eric tiene que seguir jugando porque Eric es inamovible. ¿Y dónde pones a Eric? Pues lo pones de central con Cubarsí, tienes muy buena salida de balón, como se está confirmando. Eric también defensivamente está muy fino, porque llega a un montón de cortes pletórico, y claro, ¿qué haces? El eslabón más débil es Gerard Martín, y él creo que también asume que su lugar es ahora mismo el banquillo, y había sido pues fundamental en esta racha de victorias seguidas tener la estabilidad atrás con él. Bueno, nos metemos con dos cositas, porque tenemos, doble retrovisor, porque hay doble partido en esta semana. El siguiente programa será el siguiente lunes para no perder la costumbre, así que abrimos lo que le toca a Tony. El retrovisor de Tony Martínez. Bueno, jornada o semana, perdón, después de ganar la Supercopa, todo ahora parece mucho más liviano, pero ojito, que el jueves hay partido de Copa del Rey en Santander ante un Racing que está líder de la segunda división española, que perdió en esta última jornada contra el Zaragoza, que hay gente que está un poco enfadada en Santander porque el equipo pierde contra rivales de la zona baja y demás, pero está líder de la segunda división, un Racing que le he perdido mucho la pista desde la última vez que estuvo en primera división, ya ha llovido, un Racing que a mí me vienen recuerdos históricos de partidos como aquel ante el Barça de Cruyff, que le metió 5 goles, con Setién en el Racing imparable, o más recientemente un golazo de Messi marcado allí en Santander en el Sardinero, pero un Racing que aquí me decía Tony, yo es que a lo mejor del Racing no tengo que decir mucho. Si quieres comentar alguna cosa, es que tenemos a una persona que va a decir más, posiblemente, Tony. Por eso... Sí, un detalle de cara ya no solo al Racing, sino a esa eliminatoria de Copa. Primero que el Racing no tiene para nada mal equipo, sino que De Jong va a cumplir sanción contra el Racing de Santander por esta expulsión con esa entrada en Mbappé. Pues mira, pues... No pasa nada, no tiene por qué pasar nada, pero bueno, es un dato. Se entiende que habrá rotaciones, ¿no? Ha sido un partido exigente, que habrá cambios sí o sí en el Barça, que veamos a lo mejor a Rashford jugando titular, o otra serie de fútbol. Gerard Martín mismamente podría jugar de inicio ante el Racing. Bueno, pues tenemos a Fran Díez, compañero de Onda Cero en Cantabria, que nos traza este dibujo, además perfecto, sobre el contexto un poco del Racing actual, para que los que no tienen ni idea de qué Racing podemos esperar el próximo jueves ante el Barça, pues qué mejor que Fran Díez para ponernos en situación. Lo primero, el Racing es un equipo muy divertido de ver, sobre todo si eres un espectador neutral. Tiene una propuesta muy ofensiva e interesante. Esta es ya la 4ª temporada con José Alberto López en el banquillo santandrino, y el sello del técnico asturiano se deja notar. Es un equipo pues muy trabajado, muy rodado y que tiene las cosas claras. En la Copa juegan los menos habituales, sea el rival que sea, da igual que sea el Barcelona, y así está siendo toda la temporada. Lo importante es la Liga y el ascenso a Primera División. Quizá ante el conjunto azulgrana, por las bajas, haya algún retoque en el 11, pero esa idea se va a mantener. Cuando el Racing eliminó al Villarreal, entonces tercer clasificado de Primera División, no jugó ni un solo teórico titular en el conjunto santanderino. Seguramente en la segunda mitad sí que salga alguno de los jugadores importantes. Bueno, pues gracias a Fran Díez por ponernos en contexto de este Racing. No sé si esto te dice alguna cosita de cara a tener un poquito más de respeto ese próximo jueves o tampoco tanto, Tony. Desde luego me demuestra valentía por parte del entrenador. El hecho de da igual contra quién juegues, sino que salir con los suplentes en Copa del Rey, da igual con cuál sea tu rival, y eso dice mucho, porque quiere decir que tiene enchufados a todos sus jugadores. También es verdad que el Racing no viene de una buena racha, viene de los últimos 4 partidos sin ganar. Sí. El último partido lo ganó en la jornada 17, estaban en la 20, han jugado la 21, contra el Cádiz. Después han perdido 1 y han empatado 3. Bueno, pues seguimos oyendo a Fran Díez ahora con el dibujo. El Racing juega siempre 1-4-2-3-1. La defensa ahora mismo se está ubicando menos adelantada que el curso pasado, pero siempre se busca la verticalidad en el juego y sin necesidad de tener la posesión de la pelota. Llama mucho la atención y destaca sobre todo lo que se ha denominado relacionismo. El Racing intenta siempre combinar con pases cortos en muy poco espacio del terreno de juego. Es algo que siempre sucede en la izquierda, donde se juntan casi todos los jugadores de ataque. Es un equipo muy estrecho y corto, y este peculiar estilo llama la atención especialmente, no es muy habitual.
Ha sido una manera de aprovechar jugadores muy técnicos y no hay centros colgados al área o pases largos. Es un equipo más de talento que físico. Y todo esto está respaldado por los datos de goles, que son espectaculares, más de 2 por partido. El sistema funciona y este Racing, que José Alberto denominó de rock and roll, vive feliz en ese toma y daca, locura muchas veces de ocasiones en uno y otro lado. Tiene mucha pegada, incluso cuando se pone por detrás en el marcador es capaz de no venirse abajo y de remontar partidos. A veces incluso no despierta hasta que no encaja ese primer tanto. Pues mira, esto se confirma lo que dice Fran de que esta última jornada contra el Zaragoza 0-3 se ponía el Racing en el partido. Al final lo acabó perdiendo 2-3, pero estuvo muy cerquita incluso de empatar el encuentro. Así que confirma mucho lo que dice Fran sobre este Racing que tiene capacidad para atacar, que le gusta salir jugando. He visto por ahí también vídeos de cómo juega este Racing y es un equipo interesante, cuanto menos. Así que del dibujo nos vamos a... puntos fuertes y débiles. Los puntos fuertes y débiles del Racing de Santander vienen precisamente marcados por esa propuesta ofensiva de José Alberto y tan marcada. La propia confección de la plantilla que está armada y creada para este estilo alrededor sobre todo de un jugador como Íñigo Vicente y de futbolistas con más talento que físico. Es un equipo que siempre marca muchos goles, incluso sin necesidad de hacer muchas ocasiones y que también encaja muchísimos tantos, aunque ahora intentan también defender mejor y es algo que se está intentando corregir. Esta temporada ha marcado en todos sus partidos. Quizá para el jueves en Copa vuelva Ezquieta a la portería, algo fundamental. El guardameta navarro ha estado lesionado y reaparece ante el Zaragoza a la espera de fichar a otro arquero que supla a Plamen Andrev, que se marchó al Lech Poznan polaco. Si no llega a tiempo esa nueva incorporación, el portero suplente ahora mismo es Laro Gómez, que tiene 19 años. La duda es si José Alberto se atreverá a ponerle o si seguirá con Ezquieta. En la primera vuelta de este campeonato el Racing apenas ha tenido bajas y ahora precisamente pues se han juntado todas en la portería y en el ataque. El jueves no estará el francés Michelin por lesión ni Geray Cabanzón, cedido a la Andorra. Las bajas en la delantera sí que se van a notar especialmente. Villalibre tiene una rotura muscular y Jeremy Arévalo ya está en el Stuttgart. Y eso ha dejado a la plantilla sin nueves porque Juan Carlos Arana pues está muy tocado, no ha entrenado las últimas 2 semanas. Quizás llegue para el jueves pero entre algodones, no para disputar un partido completo. Al Villarreal, el canario, canterano del Real Madrid, le hizo 2 goles. El central, Manu Hernando, que apenas juega en Liga y también fue canterano del Club Blanco, jugará fijo en la Copa. Habrá muchísima rotación y seguramente también paso para los 2 primeros fichajes de invierno. Damián Rodríguez, un mediocentro llegado del Celta de Vigo, muy joven, y el internacional georgiano Jordi Guliasvili. El Racing ha pagado traspaso por él al Sarajevo de la Liga Bosnia. Es un jugador que puede jugar tanto en las bandas como de delantero. El punto fuerte del Racing es esa alegría ofensiva y su punto débil pues está atrás en la defensa. La teoría de la manta. Así que seguro que ante el Barcelona nos vamos a divertir pase lo que pase en el Sardinero. Que ese precisamente también es otro de los puntos fuertes del equipo. La afición racinguista. El estadio va a estar lleno a reventar. Y es un público que aprieta muchísimo. Pues mira, nos comentaba también por privado el amigo Frank que se confirmaba el último fichaje de invierno, Manex Lozano, 18 años, que posiblemente esté el jueves jugando contra el Barça. Y ya solamente nos queda, para abusar de la amabilidad de Fran Díez de Onda Cero Cantabria, pues... la estrella. Resulta complicado hablar de una sola estrella en este Racing porque hay varios jugadores que están brillando especialmente y destacando muchísimo en segunda división. Uno ya se ha ido, que es Jeremy Arévalo, pero hay más. Andrés Martín es un poco el jugador franquicia. Esta temporada lleva 10 goles y 3 asistencias y el curso pasado acabó con unos alucinantes dobles dígitos, 16 goles y 17 asistencias en Liga y otro tanto más en Copa. Es verdad que esta temporada no está especialmente fino, pese a los buenos registros. Llegó procedente del Rayo Vallecano, primero cedido y luego ya en propiedad. También tenemos que hablar en la otra banda, en la izquierda, por la derecha juega Andrés y por la izquierda juega Íñigo Vicente, el gran generador de fútbol de este Racing. Este curso lleva 12 asistencias y 4 goles. El mago de Derio es pura fantasía como pasador. El problema para el jueves es que ahora mismo no hay delantero que reciba esos buenos envíos. Y luego hay un jugador a destacar especialmente este año que sostiene al equipo en la media, el colombiano Gustavo Adolfo Puerta. Va a otro nivel, el Bayer Leverkusen le tenía cedido en el Hull, pero por cuestiones administrativas pues no se pudo quedar ni en Inglaterra ni ser traspasado a Rusia, por lo que terminó a última hora en Santander. Ha debutado hace unos meses con la absoluta cafetera y era el capitán de la Sub-21. Es un jugador a seguir que puede estar este verano en el Mundial. Y aunque juegue los menos habituales ante el Barcelona, esta temporada el Racing tiene mucho más fondo de armario que el curso pasado y muchos de esos jugadores que ahora mismo no están teniendo minutos eran fijos la campaña anterior. Un curso en el que el club santanderino disputó el playoff de ascenso a primera y lideró la segunda división buena parte de la temporada.
También destacar pues algunos de los jóvenes valores que tiene ahora mismo el Racing en la cantera. En principio no va a jugar en el lateral izquierdo Jorge Salinas, pero es un futbolista que quiere media Europa ahora mismo. Tiene solamente 18 años y es increíble el aplomo y los duelos que gana en una categoría tan complicada como es esta segunda división. Bueno, pues gracias a Fran Díez de Onda Cero Cantabria, espectacular su análisis del Racing. Te ha dejado el trabajo fácil, Tony, no te escapes porque no te creas que va a ser el único análisis hoy, pero antes de cerrar lo del Racing, el pronóstico de Kiktip. Aquí sí tienes que mojarte, Tony. A ver. Yo creo que vamos a sufrir y no te creas tú que no veo un partido que se nos escape a la prórroga o los penaltis. O sea, como resultado a los 90 minutos veo un empate. Uy, qué pesimismo. Sí, es verdad, es negativo esto que digo. Correcto, digo que pasamos, ¿eh? Vale. Pero venimos de la euforia de la Supercopa. Nos vamos al Sardinero, un campo que cuidado como es el campo del Sardinero. El Racing de Santander, que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. No es un partido tan sencillo y el Barça puede tender a relajarse un poquito en este tipo de partidos de Copa. Bueno, pues se lo compro a Tony siempre y cuando os pasemos, como él ha dicho, pero es que esto todavía no ha acabado. El retrovisor de Tony Martínez. Bueno, hoy ración doble del retrovisor porque también tenemos dos partidos. Tenemos el del Racing, que ya se ha comentado, y el del próximo domingo ante la Real Sociedad, que tuvimos como rival no hace demasiado en Liga, pero con esto de que ya los partidos no son iguales, digamos, en el orden que se juegan en la primera vuelta, la segunda todo cambia. Tenemos a la Real el próximo domingo, una Real Sociedad, Tony, de la que podemos decir muchas cosas. La primera, que ha cambiado de entrenador, que le ha dado una vuelta quizás de tuerca al equipo. Y no sé, cuéntame algo para abrir boca. Pues un poquito iba por ahí. Matarazzo le ha dado un giro enorme a la Real Sociedad. Ojito con esta Real Sociedad que tiene pie, tiene equipo, tiene juego para meterle mano al Barça. Ojalá que no lo haga, pero realmente Matarazzo le ha dado un vuelco muy grande al equipo y ha conseguido sacar cositas que parecían olvidadas con el anterior entrenador. Antes de meter el tema del dibujo, de los puntos fuertes y demás, sí. Hoy tenemos además una persona, como hemos hecho recientemente también con el caso del Racing, para hablar de la Real Sociedad. Yo con él he colaborado alguna vez para hablar de jugadores del fútbol alemán que ha fichado la Real Sociedad. Curiosamente, Pellegrino Matarazzo también viene un poco del fútbol germano y él es Pablo Barea, que lo tengo ya por aquí. Pablo, ¿cómo estamos? Pues encantado de hablar de mi querida Real Sociedad aquí en Team Barça Podcast y nada, hablaros un poquito de Pellegrino Matarazzo, de cómo ha cambiado a esta Real Sociedad, de este nuevo equipo, porque la verdad que aquí en Donosti estamos todos muy, no sé cómo definirlo, pero creo que ha hecho un cambio de chip, un soplo de aire fresco que venía muy bien al equipo y al aficionado, así que estamos por ahora, son 4 de 6 puntos y muy contentos. El dibujo. Pablo, ¿empiezo por ti o empiezo por Tony? El tema del dibujo de la Real, porque con Pellegrino Matarazzo, Pablo, sí es cierto que ha cambiado un poquito, ¿no? Porque veo mucho movimiento de piezas durante los partidos. Sí, la principal formación que está utilizando es ese 4-2-3-1, algo similar a lo que estaba utilizando Sergio Francisco, que era un 4-3-3 con un único pivote. Ahora ha añadido la figura de los doble pivote y un media punta, acercando sobre todo a Brais Méndez más cerca del área, más cerca de la portería, que la verdad que le están sintiendo muy bien. Y sobre todo, no hay muchos cambios en cuanto a esquema, en cuanto a dibujo, sí que hay algunos matices, pero sobre todo ha dado un golpe sobre la mesa y ha quitado, vamos a decir, importancia a jugadores que eran una idiosincrasia en la Real Sociedad, que son jugadores muy importantes en el vestuario, como es Zubeldia, que a pesar de estar sancionado en el partido contra el Atlético de Madrid, no gozó de minutos en Getafe y nos sorprendió a todos, pero bueno, parece ser que lo que queríamos era que no se siguiera una línea continuista de Sergio Francisco o Imanol Alguacil y parece que lo estamos viendo. ¿Coincides con lo que dice Pablo, Tony? Totalmente, y además ha sacado del ostracismo a Turrientes, que me parece un centrocampista muy interesante. Gorrochategui parecía que tenía pues el 100% de los minutos de la Real Sociedad en ese pivote defensivo y Matarazzo le ha dado minutos a Turrientes, que me parece muy aprovechable porque me parece un jugador de verdad muy interesante. Sí, para mí Turrientes ha sido el mejor, yo creo que de los dos partidos que ha estado entrenando Pellegrino Matarazzo. Ha sentado a Gorrochategui, que eso son palabras mayores esta temporada, que estaba siendo
de lo poco salvable de esta temporada, y la verdad que es un jugador que estaba, como tú has dicho, en el ostracismo, defenestrado, vamos a decirlo, tanto por Imanol como por Sergio Francisco, y es un jugador que ya sabíamos el potencial que tiene, que es un jugador con muchísima calidad y que en ese doble pivote puede brillar bastante. Puntos fuertes y débiles. Aquí hay mucho juego para tocar muchas cosas, Pablo, como te puedes imaginar, pero ¿cuál sería el principal punto fuerte que tiene esta Real de Matarazzo? Pues ha cambiado mucho la actitud, que era algo que achacábamos mucho a los jugadores. Creo que ese cambio de chip, ese soplo de aire fresco que he comentado antes, creo que ha venido muy bien para que los jugadores corran más y sobre todo esa presión. Con lo de correr más viene muy de la mano con la presión. Una presión muy alta, no tiene problema en hacer falta en caso de que le superen un par de líneas. Y también uno de los puntos fuertes es que está viendo un cambio en el juego de los laterales. Juegan un poquito más profundos, tienen mucha más llegada al área, sobre todo Sergio Gómez, que es un perfil mucho más ofensivo que Mikel Aramburu. Y esos serían los puntos fuertes. Yo luego ya los negativos los dejamos para después. Bueno, creo que hay más que puntos fuertes. Pues se puede mojar ahí, a lo mejor, Tony, los puntos negativos de la Real. Yo los puntos fuertes, totalmente de acuerdo con Pablo respecto a los, digamos que los dos laterales, tanto Aramburu como Sergio Gómez, y luego como Take Kubo, que si Take Kubo está enchufado, la Real Sociedad es otro equipo totalmente distinto, y Guedes, que me parece un jugador espectacular, que bueno, si está enchufado también y parece que Matarazzo lo tiene enchufado, también puede ser muy peligroso. Y como puntos débiles, creo que la Real Sociedad en ningún momento durante la temporada ha encontrado la pareja de centrales que se asiente en el equipo, y por lo tanto por ahí creo que está sufriendo mucho. Eso sumado a que Remiro, no está haciendo su mejor temporada, o por lo menos está teniendo fallos que no son habituales en el portero. Pues eso hace que defensivamente sean peligrosos, y la falta de un 9. Oyarzábal es un jugador fantástico, pero no es un killer, no es un delantero que te acabe la temporada con 18 o 20 goles. Es muy complicado, entonces asomar la cabeza en los puestos altos. Pablo, sí. Sobre esto que decía Tony de la defensa de los centrales, leo mucha crítica entre los aficionados de la Real a Caleta Car. ¿Por qué? Pues mira, antes de que llegara Pellegrino Matarazzo, no estaba cantado, pero se hablaba mucho de cortarle la cesión porque el rendimiento estaba siendo muy malo. Es verdad que en general la defensa no estaba cuajando mucho. John Martin sí que es el único jugador que puedes decir, bueno, es joven, puede tener errores, pero hay jugadores que ya están consagrados en el primer equipo que estaban fallando mucho. Caleta Car, lo que le achacábamos era que un perfil tan alto, tan robusto, sea tan débil en el juego aéreo. Por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, a pesar de hacer un partido serio, sufrió mucho con Sorloth. En cambio, John Martín sí que le secó un poco más, pero en los duelos aéreos con Sorloth sí que sufría mucho. Y luego también lo que tú decías en cuanto a lo de Oyarzábal, contra el Getafe el viernes pasado, Oyarzábal se vio que falló muchísimo. Creo que ha sido de los peores partidos que he visto Oyarzábal en los últimos años con la Real Sociedad, y la verdad que necesitamos ese perfil 9 diferente, un delantero centro más killer 9 de área, porque si se ha ido Sadik, Carricaburu parece que se va a marchar cedido, traspasado, necesitamos ahí un jugador porque Óscarson no está teniendo la continuidad que esperábamos. Bueno, pues nos queda la estrella. A ver, Tony, mójate tú aquí. Take Kubo, para mí Take Kubo es un jugador diferencial, además en año de Mundial, en año que creo que con Japón va a intentar hacer un buen papel en el Mundial, y que es un jugador que se está enchufado, lo que decíamos antes, desequilibrante, con gol, con asistencia, con una energía tremenda, y que parece que Matarazzo lo ha vuelto a poner en órbita porque llevaba una temporada bastante flojita. ¿Coincides, Pablo, o tienes otros nombres propios? A ver, para mí la estrella podría ser Kubo sin ningún tipo de duda, pero es que me falta verlo mucho más. Es verdad que estos dos últimos partidos con Matarazzo parece haber encontrado una mejor posición, pero para mí sigue siendo Mikel Oyarzábal. Es para mí el jugador más importante de la Real Sociedad. A pesar de que las cifras pues, flojeen un poquito, es un jugador que te arrastra, que te genera incluso sus propias ocasiones. Y para mí también podría ser Guedes, pero yo me quedo siempre con Mikel Oyarzábal. Respecto al delantero que comentábamos antes, a ver si lo pronuncio bien, Mariezcurrena, el delantero del Sanse, es buen killer, es buen delantero. ¿Crees que puede dar el salto al primer equipo?
Mariez Currena sí que ha jugado de perfil delantero, es también un poquito más media punta. Yo veo más el delantero centro del Sanse, que es Gorka Carrera, que es un delantero más delantero de área, con olfato goleador, que creo que ha marcado ya 7-8 goles en segunda división, y sí que él pudo ver que puede llegar a tener continuidad o alguna oportunidad con el primer equipo. Bueno, ya lo ha tenido en Copa del Rey, pero bueno, en primera división. Así que Mariez Currenas no lo veo ese perfil de delantero rematador. Bueno, pues ha quedado bastante claro el dibujo, los puntos fuertes, los débiles, la estrella, pero queda un último bloque. Aquí también te tienes que mojar, Pablo, que es... El pronóstico de Kick-Tip. El pronóstico viene bien también decirlo, porque venimos de un 2-1 en Liga en la primera vuelta. No fue un partido tampoco sencillo para el Barça. Históricamente la Real siempre ha sido en Anoeta o en San Sebastián muy complicado para el Barça. Perdió con Flick, el partido que jugó allí, el único que ha jugado hasta ahora el Barça de Hansi Flick allí. Pero Pablo, mójate tú con un resultado para el partido del domingo. Mira, tampoco voy a tirar de optimismo, tampoco voy a barrer tanto para casa. Es verdad que igual un empate sí que es barrer para casa, pero bueno, yo un empate 1-1 lo veo. ¿Y tú, Tony? Golito de última hora, 1-2. 1-2, bueno. Ese gol de última hora me recuerda a Araujo, hace un par de temporadas. Ese duele, el gol que duele. Bueno, lo veremos el domingo. Pablo Barea, que ha sido un placer tenerte aquí en Team Barça, que la gente te puede seguir a través de Twitter, sobre todo. ¿Cuál es tu cuenta? Dile a la gente dónde te puede encontrar. Sí, donde más activo estoy es en X, en Twitter, como @PabloBare. Me podéis seguir, me podéis echar el ojo, así que nada, agradecido de estar aquí en Team Barça Podcast contigo. Pues un abrazo, Pablo, cuídate mucho, ¿vale? Venga, un abrazo. Pues gracias a Pablo Barea y ese comentario desde San Sebastián, la gente que mejor conoce a la Real Sociedad, te han puesto en esta ocasión, Tony, no te podrás quejar, en el retrovisor para cerrar el podcast. Te han agilizado un poquito el trabajo entre Fran Díez y Pablo, así da gusto, ¿eh? Sí, desde luego, se agradece, porque yo de la Liga Hypermotion, la verdad que me faltan muchos partidos por ver, muchísimos partidos por ver, no me da la vida para todo, ya sabes, con todo lo que vamos. Sí. De la Liga sí, de la Liga de primera, digamos, de primera división de toda la vida, sí que veo muchísimos partidos, pero me cuesta más de segunda. No, yo igual, ¿eh? Yo, a ver, no voy a engañar aquí a la gente a estas alturas de la película, aunque alguno parece que no se cree lo que digo, y esto lo comento por un comentario que llegó por iVoox no hace mucho, a mi persona, una persona que se quedó a gusto diciéndome cosas, porque decía que yo, bueno, me quejaba al final del programa hablando de que las condiciones en las que se grababa el primer programa del año siempre son complicadas, y el hombre de que me fuera a clavar una zanja, ¿no? En fin, la demagogia, ¿no?, de la gente a lo mejor por redes sociales y escudarse, ¿no?, dentro de un perfil anónimo. Es muy sencillo siempre decir las cosas. Aquí la gente que me conoce, que lleva oyendo Team Barça ya 5 años o 6 años o casi 7 si contamos los años naturales en los que hemos estado publicando contenido, sabe perfectamente quién soy. Cuando uno habla tantísimo a la cámara, tantísimo al micrófono, se expone tanto, es muy difícil fingir ser alguien que no eres. Eres el que eres y es el que la gente escucha. Y a estas alturas de la película, bueno, si alguno piensa que finjo o que es falsa modestia, en fin, la opinión, como decía, que es como los culos, todo el mundo tiene una, y quien tenga esa opinión, pues allá con su opinión. Yo no voy a intentar cambiarlo, pero bueno, los insultos, eso sí, no se lo acepto a nadie, y soy de los que incluso cuando alguien viene insultando, dejo hasta ese comentario ahí, no lo borro, no lo bloqueo, porque al final es darle razón a ese que viene únicamente intoxicando, y no creo que merezca tampoco la pena. Y eso se lo digo a alguien como Tony Martínez, que en TikTok imagino que habrá tenido de todo a nivel de comentarios, así que yo creo que te sientes un poquito identificado incluso, ¿no, Tony? No, me siento muy identificado. También es verdad que por suerte o por desgracia, lo que nos dedicamos, ya sea fútbol o bueno, la exposición pública, ya conlleva eso. Sí. Por desgracia, ningún panadero por la mañana le van a felicitar por lo bueno que está el pan, aunque debería ser más así, y menos felicitar y criticar a los que estamos dando un punto de vista sobre fútbol o los que estamos haciendo humor, como al otro que me dedico yo, o cualquier otra cosa. Tendríamos que dedicar nuestro tiempo a ponderar las cosas positivas que nos hacen más felices. Como diría Guardiola, el elogio debilita, pero de vez en cuando no está de más elogiar a alguien cuando hace las cosas bien. Y no lo digo por mí, ni lo digo por Tony, digo en general. Cuando alguien hace algo que te acompaña, que te gusta, que te da un contenido, puede ser el nuestro, puede ser el de quien sea, y te gusta de verdad eso que oyes, bueno, pues mándale un mensajito y le vas a alegrar el día a esa persona. Ahora bien, el que únicamente está esperando para meter el dedito en la llaga,
pues mira, si te hace feliz, amigo o amiga, eso, allá tú con tu vida. Es un día y una noche feliz, la cerramos contentos con el triunfo de la Supercopa de España, pero esto sigue, esto acaba de empezar como quien dice, el año es largo, ojalá que en mayo sigamos celebrando. Tony, te mando un fuerte abrazo, nos seguimos escuchando, ¿vale? Un abrazo enorme y, oye, una ya la tenemos. A partir de ahí, que vayan remando el resto. Pues poco más que añadir, nos vemos en el siguiente episodio y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça